micrófonos en silencio. En breve comenzaremos esta sesión. Disculpen la dilación, la tardanza. Teníamos ahí algunas cuestiones técnicas y de interacción un poco complicadas. Pero bueno, ya estamos aquí y les agradecemos mucho su paciencia. De hecho, me parece que lo mejor será que demos inicio a la mayor brevedad. Ya son las 16:06. Y bueno, agradeciendo nuevamente su amable presencia, estamos frente a esta tercera sesión de este sexto ciclo de seminarios, de seminarios web, de webinarios con el título de esta tercera sesión llamada Tecnologías Digitales y Formación Docente en la Pandemia. Y está a cargo del doctor Jorge Joel Reyes Méndez, a quien ya hemos tenido el privilegio de tener en alguna otra ocasión. Y bueno, quisiera hablar un poquitito, recordar un poquitito sobre la trayectoria, una semblanza relativamente breve, pero creo que es interesante e importante ponerla por delante para que ustedes sepan o recuerden, seguramente ya muchos lo conocen, digamos, la formación de nuestro invitado. Él es profesor investigador titular C de tiempo completo en la UAM Xochimilco. Tiene amplia experiencia, en el diseño y en la tutoría de cursos en línea, donde ha participado en diferentes proyectos de capacitación con diversas instituciones como el ISSSTE, CONALEP, CEP, CDPC, CEP, CNT, es decir, el sindicato, y COFEPRIS. Realizó sus estudios de doctorado en educación por la Université de Montréal en Canadá y está certificado en el College Teaching Graduate College and University Teaching Center de la Universidad de Arizona Tucson, en Estados Unidos. Es maestro en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, especialista en ingeniería ambiental por la Universidad de Illinois, Estados Unidos. Es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su experiencia académica es profesor del tronco divisional de CBS y en el TID, en el tronco interdivisional. Fue tutor en línea de la maestría en educación de la UTEL de Editorial Pearson. Ha sido reconocido con el perfil deseable por parte de PROMEP a partir de 2007, ratificado hasta 2022. Es premio a la docencia por parte del Consejo Divisional de CBS, a libro de texto por parte de Rectoría de la UAM Xochimilco. Ha sido tutor en línea del programa Lesley University Technology in Education Online Master's Degree Program de Boston, Massachusetts, desde febrero de 2005 a junio de 2011. Es Doctoral Fellowship en el Resource Center for Academic Technology y del Education Innovation Laboratory de la Facultad de Medicina de la Universidad de Toronto, desde septiembre de 2002 hasta diciembre de 2003. Ha sido profesor invitado en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Montreal de enero a junio de 2004 y profesor visitante en el Information Technology Services de la Universidad de Toronto de Canadá de agosto de 2018 a abril de 2020. Su participación universitaria y desempeño profesional entre estas actividades podemos contar como entre ellas que ha sido consultor académico de la Turnitin, integrante de la Academic Network, representante de la UAM en el Comité Académico del Espacio Común de Educación Superior a Distancia, la ECOESAD, desde enero de 2007 a la fecha. Es consultor en e-learning en implementación de sistemas de información para las firmas Toronto Advanced Professional Education, la TAPE, y Excelera International Incorporated de Canadá, desde julio de 2003 a la fecha. Ya estoy tomando aire, doctor, con esta semana. Bueno, espero, todavía me queda un poquito de pulmón, ya voy a llegar a las últimas líneas. Consultor y participante en el proyecto para el mejoramiento de la enseñanza de la bioquímica y del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la UNAM de marzo de 2005 a la fecha, tutor en línea del Diplomado en Formación de Tutores para la Educación Virtual y a Distancia de la UAM Xochimilco y, finalmente, coordinador del Tronco Común Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud de junio de 1996 a enero de 1999. Y bueno, con eso cierro
la presentación del doctor Jorge Joel Reyes, a quien nuevamente agradezco mucho su presencia aquí, y pues le dejo el micrófono, querido doctor, somos todos suyos. Gracias. Ahorita me estaba acordando que precisamente dejé la coordinación del tronco divisional cuando nació mi hijo Adrián, y está presente por ahí, ya lo vi. Me da mucho gusto. Y bueno, me da mucho gusto verlos de nuevo a todos. Algunos de ustedes ya han escuchado algunas de las cosas que vamos a decir, pero el día de hoy tenemos una propuesta muy tentadora de trabajo para las 3 divisiones. O sea, podríamos integrar con la propuesta al final algo que podría servir a las 3 divisiones. Está muy dirigido hacia la cuestión de arquitectura, precisamente para evitar un poquito mi sesgo de ciencias biológicas, ¿no? Pero van a ver, les va a gustar, les va a interesar. El día de hoy vamos a hablar de algo que ya tenemos que estar pensando, ya tenemos que ir ya trabajando desde ahorita. Voy a ver si podemos compartir pantalla completa, porque luego sí es lo que piden, que sea la pantalla completa. Vamos a ver si se puede, porque muchas veces nos falla ahí a la mera hora de desplegar la pantalla completa. Pero vamos a Ya ver, estamos, ojalá y pues nada más esta es que vez no. abras, Dana. Ojalá esta vez no nos suceda. Bueno, precisamente sobre algo que hemos estado haciendo, que seguiremos haciendo seguramente, que es la formación docente, para afrontar estas tecnologías, o sea, esta nueva normalidad, ¿sí? Sería un error muy grave si nosotros estuviéramos pensando que vamos a regresar como antes, que el salón va a ser el mismo. Sí van a ser los mismos salones, pero obviamente, por ejemplo, en este momento, la mayoría de los que estamos en el tronco divisional, pues solamente vamos a tener salones como para 10 personas. ¿Qué vamos a hacer? Pues la propuesta más simplona es darle la clase a unos un día y al otro día les das la misma clase a los otros, ¿no? O manda a la casa a medio grupo, después la siguiente semana viene el medio grupo que no vino al salón, y así das la clase y la estás transmitiendo. Esto no tiene nada de pedagógico, eso más bien es contraproducente, genera mucha confusión. Yo he visto a los niños de primaria y secundaria el viernes a las 11 de la noche estar haciendo sus tareas al aventón para mandar sus tareas que les piden, porque están yendo así, una semana sí, una semana no, ¿sí? En el mejor de los casos, algunos de ellos incluso pues siguen todavía totalmente en línea. Algunas escuelas se han puesto las pilas y han trabajado de maneras distintas, pero no son todas. Son muy pocas las que han estado trabajando con modalidades distintas, han intentado algo diferente y no ha funcionado porque falta la formación docente precisamente. ¿Cuáles son nuestras expectativas? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué esperamos? ¿Qué nos motiva? ¿Sí? Bueno, aquí tenemos a un señor, queremos cambiar la educación mediante la tecnología con sentido en las salas de clase, ¿sí? Aquí el señor diciéndoles el ordenador, ¿no? Es español, ¿no? Electrónico es muy útil para la enseñanza, con un pizarrón, ¿no? O sea, obviamente no queremos regresar a eso, no queremos regresar a la clase dictada, a la clase tipo conferencia, donde los estudiantes van a estar escuchando pasivamente y el profesor va a ser el único que va a estar hablando. En el sistema modular ya no lo hacíamos de por sí. Ya nosotros siempre hemos trabajado de maneras distintas. Sin embargo, ahora hemos tenido que aprender otras cosas, entre ellas, bueno, los protocolos de sanidad, la sana distancia, ¿no? El regreso al aula va a tener que ser pausado, vamos a tener que estar acostumbrados a que cada determinado tiempo van a estar sanitizando las mesas y las sillas, que vamos a tener que estar trabajando de maneras distintas. Y entonces, bueno, nos ha dejado muchos aprendizajes esta pandemia y no hay que desperdiciarlo, no hay que dejarlo, no hay que echarlo en saco roto, como dicen, ¿no? Esta formación y la prevención son clave, ¿sí? Pero también lo que tenemos que ir pensando es qué vamos a hacer con los temas, con la enseñanza, con los temas que nosotros tenemos que enseñar. La presencia entonces de esta tecnología, nosotros durante muchos años hemos peleado, hemos pedido, hemos solicitado, hemos ido a cursos, hemos pedido que se nos echaran la mano con extender esta idea de la enseñanza a distancia. Y todavía incluso antes de entrar en pandemia, nosotros hicimos una propuesta para hacer que las UEAs de medicina, veterinaria y QFB fueran en línea. Y bueno, fue rechazado el proyecto seguramente porque no estaba completo
propuesta, pero hubiera sido una muy buena oportunidad porque ahorita ya tendríamos totalmente en línea esas UEAs, ¿no? Pero bueno, era la idea. Yo creo que no tenemos que dejarla en el olvido, tal vez la podríamos trasladar, ¿no? A implementar ahora con las nuevas ideas que tenemos. Hemos aprendido a usar muchas herramientas, muchas aplicaciones. Zoom ya existía, pero lo usaban unos cuantos, ¿no? Unos cuantos miles en el mundo, cientos de miles. Y bueno, ahora es una empresa que se fue a los cielos, ¿no? Y como esa, muchas que han aprovechado el momento y han estado en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y entre ellas, bueno, todas las herramientas que tenemos de Google. Acabamos de terminar un trabajo que estamos por entregar para la unidad Coajimalpa y entrevistamos a profesores de la maestría en sociedades sustentables. Y bueno, ellos nos comparten, como han estado trabajando en la UNAM también y en otros lugares, la UAM respondió de manera muy eficiente, muy rápida, ¿sí? Ante esta situación. Tenemos el privilegio de tener cada quien nuestra sala en Zoom, cosa que no tienen muchas otras instituciones, incluida la UNAM. En muchos lugares los mandaron así a la guerra sin armas, háganle como puedan, tenemos que mantener las clases, tenemos que seguir calificando, evaluando, ¿sí? Y entonces, bueno, es como ir a la guerra sin fusil, ¿no? Y eso fue lo que sucede en muchos lugares. En nuestro caso, pues lo que necesitamos fue mucha formación, muchos cursos, cursos donde antes casi estábamos en la puerta invitando a que la gente entrara para tomar el curso. Ahora tenemos cursos donde han estado 60, 50, muchas personas, ¿no? En cada intertrimestre hemos tenido alrededor de 150, 200 o más profesores tomando cursos, lo cual es muy bueno. Sí, es una buena noticia y es algo que tenemos que mantener, porque en esta situación pues hemos tenido esta necesidad, yo creo que vamos a seguir teniendo esta necesidad de formación. Bueno, la educación nos ha cambiado, muchos incluso consideran, yo soy de uno de ellos, que el siglo XXI comenzó en el 2020, ¿sí? Que a partir de ese va a ser un parteaguas, que lo que venía sucediendo y cocinándose desde principios de siglo, pues ahora lo tuvimos que aterrizar de momento, o sea, bajarlo y usarlo, ¿no? La educación ha cambiado, entonces en estos 2 años ya ha habido mucha incidencia en la formación de profesores, hemos elaborado materiales, hemos actualizado nuestros contenidos, algunos a lo mejor seguimos utilizando cuestionarios para evaluar y yo creo que son tendencias que poco a poco vamos a tener que ir rebasando. No digo olvidando, no digo desechando, pero sí ir más allá de los cuestionarios y las evaluaciones por cuestionarios, ¿no? Y preguntas de opción múltiple. Estamos en una era de las tecnologías de la comunicación y sin embargo no habíamos entrado de lleno. La enseñanza y sobre todo en el nivel superior, que es lo que habíamos nosotros estudiado, pues venía siendo renuente, ¿no? Al uso de las tecnologías. Muchos profesores decían que no estaban ya para eso, que estaban rebasados por los estudiantes porque hacían uso de las tecnologías. Hacen uso de las tecnologías, pero no saben darle una dirección hacia lo académico, ¿no? Cuando se topan con una especie de estructura, ¿no? Académica, didáctica, ahí es donde no les empata el estar usando solamente los pulgares, ¿no? Tienen que usar muchos otros elementos de habilidades y destrezas. Y entre ellas, bueno, vamos a ver más adelante en algunas de las propuestas que vamos a hacer el día de hoy, la empatía. La empatía tanto de entre nosotros como profesores, nos hemos reunido más, nos hemos visto más a pesar de estar en la distancia, la necesidad de crear estas comunidades, estos equipos, estos grupos para mantenernos comunicados y no estar totalmente aislados. Entonces ha sido un tiempo de crecimiento en realidad y bueno, la educación ha cambiado el mundo en todo momento, pero el mundo también, este mundo que estamos viviendo actualmente ha cambiado. O sea, no solamente ha cambiado la educación, no solamente ha cambiado ya, ha cambiado la escuela. Tenemos que prepararnos para los escenarios, la nueva ecología del aula, la nueva forma de enseñar en la distancia y a la sana distancia. Y bueno, de por sí ya los estudiantes venían planteando sus dudas, sus encuentros, ¿no? En contra de la enseñanza tradicional, venían pidiendo más cosas porque no se estaban formando, digamos, para el mercado, ¿no? No se estaban formando para, como egresados, integrarse de inmediato al mercado de trabajo, porque veían que había ciertas deficiencias, no empataba la realidad con lo que se estaba enseñando en el salón de clases, y era como un nuevo aprendizaje, efectivamente,
Y bueno, a todos nos tocó, o sea, ni fuimos nosotros formados para ser profesores, mucho menos, pero tampoco, digamos, estamos formando a la gente para el mundo, para enfrentarse al mundo actual, porque ni siquiera sabemos cómo va a ser ese mundo dentro de unos 5 o 10 años, y mucho menos nos imaginamos iniciando el año de 2019 cómo iba a ser el mundo el año siguiente. Entonces, bueno, sabemos actualmente que el mercado laboral espera y exige muchas cosas diferentes. Las soft skills, las habilidades blandas que se están requiriendo ahora han cambiado notablemente. Antes se exigía mucho a ciertas habilidades, ciertas capacidades en los egresados. Ahora están cambiando los escenarios, se está pidiendo más la cuestión de habilidades blandas como el saber ser líder, el saber, digamos, trabajar en equipo, el saber compartir, el saber adaptarse a las nuevas situaciones, ¿no? Quien se adapta, quien es capaz de adaptarse bien en las nuevas situaciones va a ser el que va a prosperar, el que va a aprender más. Y entonces, bueno, cada vez más también se había estado impulsando hasta que inició esta pandemia, ya desde los años 2000, una tendencia en la enseñanza híbrida. Ya habíamos visto que la enseñanza presencial estaba fracasando, que estaba necesitando muchos cambios, pero que la enseñanza en línea no nos garantizaba. No teníamos contacto directo con ella y no sabíamos si realmente garantizaba el aprendizaje en los estudiantes. Y entonces, bueno, mucha gente empezó a trabajar desde esos años, desde hace más de 20 años, con las opciones híbridas, las opciones combinadas, mixtas, como le queramos llamar, en la cual, bueno, se combinaba esta flexibilidad de la enseñanza en línea con lo tradicional, los contenidos, y cada vez era más evidente la necesidad de tener personas que se dedicaran a diseñar instrucciones, ¿no? Al diseño instruccional, utilizando los materiales. Necesitábamos un experto en los contenidos, un experto en pedagogía que supiera repartir los contenidos y modificarlos, adecuarlos, y un diseñador instruccional que es el que se encarga, digamos, de repartir esas cargas, de diseñar los tiempos, los momentos. Y bueno, nosotros hemos venido haciendo esto en estos momentos, pero poco a poco vemos la necesidad ya de convertirnos en esos expertos que necesitan regular, cambiar, modificar los contenidos que antes eran para enseñanza presencial a una modalidad totalmente distinta. Y entonces cada vez más estamos adaptando recursos adecuados a la disponibilidad del material, a la disponibilidad de los estudiantes, a sus tiempos, hasta dónde queremos llegar, cómo queremos llegar. Y obviamente estos materiales que servían en la enseñanza presencial no pueden ser los mismos o trasladar el salón de clases a una cámara de televisión. Sí, tenemos que pensar en otras opciones, en otras alternativas. Estos ecosistemas educativos llamados ecosistemas híbridos, ¿no? Educativos híbridos, pues obviamente tenemos muchos requerimientos, ¿no? Las instituciones se han vuelto más accesibles. Por ejemplo, ahora podemos tomar cursos del MIT, cursos de Oxford, cursos de muchos lados, y obtener, incluso nos envían por vía web el certificado de que llevaste el curso, ¿no? Lo pagaste. En algunos son gratis, totalmente accesibles. Y hemos estado entonces tomando estos cursos, ¿no? Aprendiendo a usar esto. Se ha vuelto como más democrático en ese sentido, pero también hay que tener mucho cuidado porque no todo el mundo tiene acceso a la tecnología, ¿sí? La brecha tecnológica se ha vuelto muy grande. De aquellos que tienen una Macintosh en su escritorio y una laptop Mac, y tienen todas las posibilidades con un celular muy poderoso y todo, a estudiantes que tienen que compartir su celular con sus hermanos o con el papá que está trabajando a distancia. Entonces, bueno, y con datos, ¿no? A veces ni siquiera la conexión a internet es buena. Hay lugares donde no hay fibra óptica. Nosotros ahorita lo estamos padeciendo. Teníamos fibra óptica y nos cambiamos, y ahora no teníamos fibra óptica, tuvimos que adaptarnos a otra circunstancia. Y entonces, bueno, estamos con vaivenes, ¿no? En la señal, precisamente porque el lugar donde estamos no hay fibra óptica. Entonces tenemos que adaptarnos a lo que hay, y nuestros estudiantes están pasando y padeciendo lo mismo, ¿sí? Los horarios, los traslados, todo esto. Algunos están viviendo en provincia, ahorita están en la incertidumbre de si ya se vienen a vivir acá, tienen que rentar y cómo le van a hacer, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos las condiciones, los espacios físicos, los espacios digitales, ¿no? Y los diversos medios que esperemos dentro de poco
la realidad aumentada, los videos, la realidad virtual y las tecnologías, pero no están todavía disponibles para todos. Hemos luchado por mucho tiempo por esto, pero ahora que lo enfrentamos nos damos cuenta de que hay una brecha muy grande y que eso que idealizábamos nosotros como una enseñanza a distancia eficiente, pues vemos que tiene muchos problemas, muchos errores, no solamente las personas, la gente, las conexiones, el recurso, el dinero para tener el acceso a todo esto. Y entonces, bueno, ahora tenemos que pensar en que, bueno, estas metodologías diferentes nos obligan a pensar en el salón de clases presencial diferente y en nuestra clase a distancia también diferente, ¿sí? Vamos a tener que utilizar lo que tan renuentes hemos sido. A mí me tocaba muchas veces llegar a reacomodar las mesas, ¿no? En el TIP, ¿no? O en algunos espacios, yo las dejaba en forma de cuadrado, ¿no? Para vernos todas las caras. Llegaba el profesor a la hora siguiente y me cambiaba todo, las ponía en filas, ¿no? Y al día siguiente era la pelea de todos los días reacomodar las mesas. Ahora yo creo que va a tener que ser una exigencia, ¿no? Que las mesas estén así tan separadas, que de preferencia estén, pues digamos, que no haya aglomeración. Sí, vamos a ser muy poquitos en el salón de clases, vamos a necesitar espacios ventilados, ¿no? Y entonces, bueno, ahora, independientemente de todas estas medidas, vamos a necesitar nosotros aprender también cuáles son las necesidades con respecto a los contenidos, a los estudiantes, a los proyectos, a las formas en que tenemos nosotros de enseñar. Vamos a tener que modificar nuestra forma de trabajo. Ya lo hemos modificado, pero ahora va a ser totalmente diferente, porque ya nos están pidiendo regresar a la sala presencial, a la aula presencial, pero no tenemos todavía la idea de cómo le vamos a hacer, ¿sí? Si va a haber un proyector, si va a haber una cámara. En Iztapalapa, por ejemplo, están pensando en adquirir cámaras que siguen el movimiento del profesor para que el profesor esté dictando su clase y se esté transmitiendo al mismo tiempo. Vamos a tener que pensar en formas novedosas, disruptivas, diferentes. Y lo que les comentaba yo de estas soft skills, que son metodologías que permiten trabajar diferentes dimensiones que hasta hace poco no eran muy tomadas en cuenta. Estas capacidades interpersonales cada vez cobran más vigencia. Antes estaban en las necesidades, en las listas de lo que querían las empresas y los lugares de trabajo, ¿sí? Estaban en los lugares 10, 15, 12, y actualmente están en los lugares 2, 3, 4, ¿no? Que son estas de liderazgo, capacidad de liderazgo, pensamiento creativo, capacidad de trabajo en grupo y la empatía, sobre todo la empatía, ¿no? El adaptarse al cambio, el hacer preguntas, generar asertividad, ¿no? Todo esto de autoconfianza, que antes no era como muy cotizado, hoy está en el lugar 2, lugar 3 de las necesidades que admiten las empresas, que reconocen. Bueno, esto genera entonces situaciones en la cual tenemos que aprender y saber que el estudiante va a ser un agente activo y que va a ser responsable de su propio aprendizaje, como lo hemos propuesto durante mucho tiempo en el sistema modular, pero que muchas veces se queda en el escritorio, se queda en la intención y terminamos con una clase totalmente tradicional, evaluando con exámenes, ¿no? ¿Sí? Y no hemos sido capaces de generar condiciones de enseñanza que enfrenten al estudiante con una realidad, ¿sí? Voy a enlistarles entonces algunas estrategias que se proponen para esta enseñanza híbrida. Si tienen alguna pregunta, les pido que nos la hagan llegar al chat, alguna duda, y que al final hagamos una ronda. Voy a tratar de ser lo más rápido y breve posible para que tengamos tiempo de discutir, de comentar, de platicar. Voy a enlistar entonces estas, algunos de ustedes ya las han escuchado en las pláticas que hemos dado anteriormente. Estas son las didácticas híbridas, ¿no? Las estrategias didácticas híbridas que se han propuesto. Uno es el aula invertida, que ya tiene mucho tiempo trabajándose desde los años 90, del siglo pasado, y que hoy cobra vigencia, mucha actualidad, ¿no? Sobre todo por los medios que ahora tenemos a la mano. La educación basada en proyectos, la educación basada en problemas, que las pongo yo juntas porque son muy parecidas, la educación basada en equipos, la rotación por estaciones y el laboratorio rotativo. Ahorita vamos a explicarles más o menos y darles ejemplos de cada una de ellas. Voy a poner especial énfasis en algo que hemos trabajado ya mucho y que es precisamente
el aula invertida. Entonces, es lo que les voy a comentar. En este proceso, desde los años, prácticamente de los años 90, dos profesores de la Universidad de Colorado se hicieron muy famosos porque empezaron a difundir esta idea del salón invertido. Uno de ellos enseñaba química y se daba cuenta que, pues, que llegaban los estudiantes que no habían acudido el día anterior, llegaban a distraer mucho a los estudiantes al inicio de la clase preguntando qué es lo que se había visto el día anterior, qué habían hecho, ¿sí? Y entonces él decía, bueno, había mucha inasistencia porque los estudiantes en Estados Unidos cada vez van considerando que la educación no es algo que les vaya a servir, ¿no? Que no es algo que ellos vayan a poder utilizar en lo inmediato. Ellos quieren empezar a ganar dinero de inmediato después de salir. Y bueno, muchos de ellos ni siquiera están pensando en estudios universitarios. Y bueno, este señor va y le pregunta a un experto en tecnología de ahí de su lugar de trabajo, qué tan fácil o difícil era meter videos en las presentaciones de PowerPoint. Y bueno, este señor le dice, pues es muy fácil, o sea, metes el enlace al video, dice, bueno, es que yo no lo sé hacer. Y bueno, surge una cooperación entre ellos dos que después los lleva a recorrer todo el país en Estados Unidos y varios lugares del mundo. Alguno de ellos ya ha venido incluso aquí al TEC de Monterrey a dar una charla sobre cómo surgió esta idea del Flipped Classroom, el salón invertido, ¿sí? Bueno, es invertido, no por como lo ilustran, ¿no? Con un salón de cabeza. No, es invertido porque en este modelo, lo que nosotros hacemos en el salón de clase de explicar, de dar la teoría y después dejar de tarea práctica, ¿sí? Resolver problemas, enfrentar a algunas cuestiones, resolver cuestionarios, ahora se invierte. La teoría la vas a ver en tu casa, ¿sí? Y el día que vengas aquí a la clase, te vas a topar con que si no viste los videos, si no atendiste la teoría que se te pidió que revisaras, no vas a saber hacer lo que estamos haciendo en el salón de clase. Entonces se invierte. Lo que antes se hacía en el salón, ahora se hace en casa, y lo que antes se hacía en la casa, ahora se hace en el salón de clases. La parte práctica, la parte del debate, la parte de combinar compuestos químicos, la parte de lo que entendiste de los videos o del tema que vimos, ahora usarlo en el salón de clase, aplicarlo para debatir, para defender tus ideas, para generar diálogo, ¿sí? Y entonces de esta forma el profesor se vuelve digamos, un productor de los medios, de los recursos. Podría ser en esta situación, por ejemplo, que el día antes tú des una charla mediante Zoom, ¿no? Y ya después de que diste la parte teórica, das las instrucciones para lo que se va a hacer ya en el laboratorio o en el salón de clase, y se llega al salón de clase a hacer lo que se propuso, ¿sí? Llevar información, haber ido a hacer una encuesta, haber ido a tomar medidas o ver precios en el supermercado, ¿no? Y entonces ahora la parte práctica es la que se hace en el salón de clases. Y entonces el estudiante estudia, el estudiante ahora va a tener algunas clases, digamos, relativamente interactivas, o va a ver videos, o va a observar, a trabajar con materiales, no solamente con videos, ¿no? Ahora ya no es de escuchar la clase, sino que ahora el estudiante va a practicar y aplicar, ¿sí? Los conceptos clave con sus compañeros, comentándolo con sus compañeros, con la coordinación, la dirección del profesor, ¿no? Y bueno, antes el estudiante hacía sus tareas en la casa, ahora el estudiante va a entender, va a reflejar lo que entendió, ¿sí? Y tratar de hacer un tipo de tareas más complejas que el simple resolver o memorizar conceptos, ¿sí? Entonces, en realidad, este es el salón invertido, esta es la propuesta que nos hicieron estos profesores. Esta aula invertida, entonces, funciona de esta manera, y es lo que nosotros hemos aplicado principalmente utilizando videos, ¿sí? Videos cortos, videos donde se expliquen los conceptos clave. Algunos profesores, como en los cursos ahorita que se están dando en Vía, ya les están enseñando a hacer algunos videos, a etiquetar, a poner algún texto, ¿no? Para etiquetar ese video. Es como un primer paso. Y ya después vamos a utilizar, seguramente hay herramientas, ya muchas herramientas en los celulares, en las iPads, en las computadoras, para poder editar videos. Incluso podemos grabar nuestra presentación en PowerPoint y después utilizar esa presentación para transmitirla, para compartirla. Y entonces, bueno, principalmente se aconseja el uso de videos, sobre todo de videos hechos por uno mismo, ¿sí?
puede ser que yo haga una curación de contenidos en video, yo vea 20 videos y de esos seleccionar uno o dos que son muy buenos, ¿no? Que se apegan mucho a lo que yo quiero enseñarle al estudiante, y a lo mejor no encuentro uno adecuado. Entonces lo que se recomienda es que tú mismo hagas tu video. Un video que dure entre 15 a 20 minutos no más, ¿sí? Que ese video sea atractivo, que ponga, digamos, las frases, podemos ir poniendo las frases importantes en la edición del video, palabras clave, frases, ¿no? Hacer pausas que ayuden como que a, digamos, a retomar las ideas, a discutir, como a pensarlas, ¿no? Como dicen, a masticar la idea, ¿no? Y esto quizás se haga más natural el entendimiento, donde el estudiante como que reflexiona sobre lo que escuchó. A lo mejor tú puedes después al final retomarlo, repasarlo, ¿sí? El chiste es que se divida un tema que tú vas a hacer en el video en bloques, para que esos bloques tengan pausas y tú garantices que esos bloques en conjunto van a ser aprendidos y aplicados en el momento. Podemos utilizar aplicaciones que están gratuitas en los celulares, en las pads, en las computadoras, ¿sí? Y que son fáciles de usar. No requieren un gran conocimiento técnico. El segundo paso muy importante es planificar actividades que estén relacionadas con el video. Puede ser un cuestionario, puede ser un debate, puede ser una serie de actividades que tengan que hacer previo al salón de clase. Y ya en el salón de clases garantizar un espacio donde se pueda tener un espacio para la reflexión. Puede ser que en la universidad unos estén en un lado, otros en otro, haciendo diferentes tareas y van a intercambiar después, pero el chiste es que a lo mejor después, el día siguiente, retomamos el tema, pero ya en una videoconferencia, debatiendo, comentando, teniendo puntos de vista encontrados o ponernos de acuerdo. Entonces, todas estas actividades que surgieron a partir del video, ahora van a servir para responder preguntas que se hayan planteado, que nosotros hayamos diseñado para contestar y saber si se entendió el tema. El video, obviamente, no es la herramienta principal. El video es una herramienta más y debe de estar al servicio de esta metodología y debe estar lleno de contenido, ¿sí? Y que tenga una relación directa con la lección, ¿sí? Porque si no lo tiene, entonces vamos a tener que explicar otras cosas, ¿sí? La idea es que el video resuelva las preguntas, que ayude a dirigir sobre el tema. Y entonces por eso es fundamental que el profesor piense que está explicándole a alguien y que ese video sea así, esa explicación, ese diálogo, digamos, con el posible, la persona que posiblemente va a estar escuchando, ¿sí? Y entonces de esta forma, cuando se involucra al estudiante, cuando se le dice que haga determinado tipo de tareas y las resuelva, pues es una forma de involucrar y comprometer al estudiante en este proceso. Esto por eso es fundamental que el video sea bien pensado, bien hecho, ¿sí? Este es el modelo híbrido. Y bueno, el modelo híbrido tiene muchas adaptaciones, pueden ser diferentes formas de llevar a cabo el proceso, ¿sí? Otra estrategia es la educación basada en proyectos, que se parece, si aquí ustedes leen, se parece obviamente al sistema modular. Aquí se propone una investigación de largo kilometraje, ¿sí? Que puede ser durante varias semanas o que sea de investigación modular, en la cual el estudiante va a llevar a cabo un proceso extenso de investigación, de resolución, de búsqueda de contenidos, de investigación y búsqueda en las redes, en libros, en revistas. Va a tratar de resolver problemas de la vida real. Y bueno, no es algo que se pueda resolver inmediatamente haciendo una búsqueda en Internet y que le dé el resultado, sino que sea una búsqueda, sea algún proyecto, perdón, un trabajo que implique que este proyecto va a disparar muchas cosas, muchas dudas, muchas preguntas, mucho trabajo, revisar un primer borrador, un segundo borrador, presentar un trabajo, al final un reporte, donde el estudiante va a convencer de que lo que hizo lo hizo bien y lo hizo de la mejor manera posible. Va a implicar obviamente desarrollar hipótesis, bueno, objetivos, hipótesis, justificaciones, un marco teórico, ¿no? Y entonces, bueno, aquí el profesor puede ayudarle mucho al estudiante a integrar todo esto en este proyecto y irlo llevando de la mano, ¿no? Y no necesariamente tenemos que estar en un salón de clases, ¿sí? Un proceso, por ejemplo, un ejemplo podría ser
que los estudiantes, por ejemplo, de mercadotecnia, ¿sí? Se les presente un desafío en el cual se les pida que tengan que llevar, organizar los productos de un nuevo supermercado, más apegado a las cuestiones ambientales, ¿no? Un supermercado, les vamos a proponer un supermercado consciente de la contaminación ambiental y del cambio climático, donde el lema podría ser: lleva solo lo que necesites, realiza un consumo consciente, ¿sí? Plantearle esto al estudiante de mercadotecnia y decirle, bueno, ¿cómo le vas a hacer? En primera vas a ir al supermercado, así como está actualmente, y ver, y descubrir muchas cosas, ¿no? Descubrir que los estantes están llenos de cosas que a lo mejor tú quieres consumir, pero que están muy arriba o muy abajo, porque al supermercado la gente que le da la mayor comisión es la gente que pide que estén sus productos a la vista, a la altura de la vista del comprador, ¿sí? Y muchas veces descubrimos que hay cosas que son muy buenas, pero que no tienen la misma mercadotecnia que Sabritas y todas estas marcas, y que están arriba o que están abajo, ¿sí? Pero no están directamente a la vista. En este supermercado que ellos van a proponer va a ser diferente, ¿sí? Y van a aprender lo que implica esa distribución en el supermercado, los colores, ¿sí? Las etiquetas, por ejemplo, yo me acuerdo mucho una etiqueta del pan Bombo que decía libre de colesterol. Pues obviamente que tiene que estar libre de colesterol si es de origen vegetal, o sea, solamente que alguien se le haya cortado un dedo y ahí venga algo de colesterol, pero no tiene por qué tener colesterol el pan. Sin embargo, decía libre de colesterol, decir, este es bueno, este lo voy a comprar, ¿no? El doble fibra, que tiene más fibra, que no sé qué. Y descubrimos después de muchos años que fue todo un tiempo un engaño, porque tenían harina refinada de la misma harina integral, pero tan refinada que venía siendo prácticamente lo mismo. Y ahora sí ya nos lo anuncian como pan con granito, con semillitas, ¿no? Pero que tiene ahora mucha miel para hacerlo agradable. Y entonces lo bueno que podría tener el tener pan con fibra, resulta que ahora tienes un pan con miel, un pan con melaza, ¿no? Y entonces todas estas estrategias que utilizan para que el cliente compre el producto, nosotros ahora vamos a proponerle al estudiante que haga una propuesta de un mercado diferente, un supermercado donde los productos llamen a la conciencia, los productos a lo mejor no tengan tanta envoltura. ¿Cómo le harían? ¿Cuál sería la mejor estrategia para, después de que hicieron todos estos estudios, para poder introducir, hacer un supermercado diferente? ¿Sí? Un mercado consciente, un consumo consciente, ¿sí? Y bueno, tiene muchas partes, nosotros ya todos lo hemos visto en el sistema modular, su punto de partida, ¿no? Los equipos, cuál va a ser el producto final, en nuestro caso los objetivos que tengamos para el desarrollo del trabajo, y que sean, pues, va a haber cosas transversales que van a recorrer todo el momento, la cuestión de la metodología, cómo van a organizar, cómo van a buscar informar y recopilar información, cómo la van a procesar, la van a plasmar, cómo van a llevar a cabo la parte práctica, a lo mejor en el laboratorio, con cuestionarios, con encuestas, ¿no? Y al final, cómo van a buscar una respuesta a esa pregunta inicial que se hicieron para poder llegar a un reporte final presentado en un congreso estudiantil, por ejemplo. Y bueno, hay otra que es la basada en problemas, la educación basada en problemas. En esta variante, el puente entre la teoría y la práctica es la resolución de problemas de la vida real, ¿sí? Que pueden ser inventados por el profesor o tomados de leer el periódico, de leer un libro, ver una película, y a partir de eso planteamos una serie de preguntas, de interrogantes. Entonces se presenta el problema. Necesitamos tener herramientas para comprenderlo y pensar en soluciones de cómo resolver ese problema que se está planteando. Por ejemplo, el diseño de una calle, ¿no? Tomar un video de cómo está actualmente la calle, qué podríamos nosotros hacer para mejorar la circulación y el flujo de gente y de automóviles en esas calles, qué hay que quitar, qué hay que cambiar, ¿no? Como muchos proyectos que presentan a veces en la televisión, ¿no? De cómo hacer un área, un jardín que está abandonado, cómo recuperarlo, qué es lo que han estado haciendo, por ejemplo, algunos de la maestría en sociedades sustentables, ¿no? Mejorar los espacios públicos, poner a prueba esas soluciones, sacar una conclusión, y esto permite al estudiante articular y adquirir conocimiento de forma empírica más duradera, porque lo hicieron, lo vieron, lo sintieron, ¿no? Y no simplemente memorizar, ¿no? Por disposición oficial tenemos que dejar de que piensen,
y que construyen el conocimiento por sí mismos, ¿no? Y le preguntan en ella, ¿y eso duele? ¿No? ¿No duele? Muchas veces, pues, nuestros estudiantes que llegan a la UAM, pues, vienen en esa situación, se enfrentan, tienen un shock y dicen, ¿por qué el profesor no da la clase? Yo tuve que aprender todo por mi cuenta, yo tuve que aprenderlo todo por mí mismo, ¿no? Pues es que esa es la idea, ¿no? Pero les cuesta trabajo y luego a veces lo demandan, hay veces que demandan esa enseñanza tradicional porque estamos tan acostumbrados a ello que se nos hace muy difícil tomar las propias riendas de nuestro aprendizaje. Un ejemplo sería pedirle a los estudiantes de nutrición o gastronomía que visiten restaurantes diferentes, que vean la carta, que saquen la foto de esa carta y que en base a lo que ya hayan aprendido, por ejemplo, se enfrenten a un problema que ahora es muy recurrente, que es la enfermedad celíaca, ¿sí? Que desarrollen un menú completo de entrada, plato principal y postre para celíacos, teniendo en cuenta la propuesta estética del restaurante y su propia propuesta de alimentos de determinado tipo. ¿Cómo le harían de acuerdo a las características de ese restaurante para ofrecer un menú totalmente para gente con enfermedad celíaca, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a utilizar la plataforma, por ejemplo, para ir subiendo la información que se vaya recolectando por cada equipo, y es necesario entonces que esta plataforma educativa pueda estar disponible a través de teléfono, de las tabletas, ¿no? Y de la computadora que esté disponible, donde pueda yo ir depositando la información que van recolectando los estudiantes. Otro es el estudio de casos o caso de estudio, ¿no? En el cual nosotros exponemos una situación real tomada de una situación que sucedió, que puede suceder, que es muy, muy real, no es algo inventado. Y bueno, vamos a considerar también las habilidades y competencias que yo quiero desarrollar en el estudiante para que en base a las teorías y conceptos que se puedan explorar a través de este caso, las vamos a ir agrupando. Este caso va a involucrar un montón de temas, de habilidades, y sirve muy bien para nosotros cuando tenemos un módulo cargado de contenidos. ¿Cómo hacerle para que ese módulo cargado de contenidos pueda ser revisado en el tiempo tan breve que es nuestro trimestre, ¿sí? Y entonces, bueno, que nosotros podamos entonces en base a eso, poder analizar un caso, por ejemplo, que nos integre cuestiones de inmunología, de genética, si se puede, a lo mejor algo de, pues obviamente de biología celular y molecular, algo que tenga que ver con alguna propuesta de trabajo en el laboratorio, ¿no? Y entonces esto nos lleve a recurrir a la tecnología, pero también a los recursos, y qué es lo que yo quiero, enfrentar al estudiante a una situación real, a una situación que se puede dar en un hospital, en un consultorio o en una construcción de un espacio arquitectónico, ¿no? Y entonces, bueno, saber que ahí esto nos va a permitir evaluar no solamente contenidos, sino también habilidades, nos va a permitir evaluar a conductas, ¿no? Del estudiante, y no solamente resolver un cuestionario. Puede ser que incluso estos estudiantes hayan discutido, hayan tomado acuerdos, haya habido necesidad de diálogo y debate alrededor de un caso real. Y bueno, una forma de hacerlo es ver un programa, por ejemplo, tipo Doctor House, ¿no? Donde van resolviendo por un caso, por medio, tomando diferentes ideas, se reúnen, debaten, se van a hacer otras pruebas, regresan, dicen esto no funcionó, esto tal vez, no, ya pienso que no, más bien es esto, es otro, ¿no? Entonces los casos se utilizan mucho, por ejemplo, también igual en ciencias médicas, ¿no? Un ejemplo podría ser aplicado a la administración, por ejemplo, en el cual nosotros sabemos que hay clientes, hay servicios que ofrecen enfoques dirigidos a cierto tipo de clientes que van de acuerdo a la agencia que está tratando de impulsar un cierto valor, y entonces como si esta estrategia que ellos emprendan si podría funcionar en otros entornos y con otro tipo de clientes, ¿no? Podríamos preguntar, por ejemplo, si la segmentación de clientes por valores similares puede ser adoptado por otras empresas, qué pasos deberían seguirse para aplicar esta estrategia, cuáles serían los ajustes necesarios para aplicar la misma estrategia en otros sectores, ¿sí? Y entonces podría ser una forma de escalar propuestas que se desarrollan de manera muy local, a lo mejor proponerle al estudiante que escale estas propuestas a lo largo de un trimestre. Educación basada en proyectos, en problemas, perdón. Educación basada en equipos, perdón.
La educación basada en equipos lo hemos utilizado muy comúnmente, ¿no? Es útil en aulas que tienen muchos estudiantes y donde estamos tratando de buscar un enfoque, algo que beneficie a todos los estudiantes, independientemente de las habilidades que tengan. A lo mejor en un equipo hay alguien que sabe dibujar muy bien, hay alguien que sabe realizar buenos resúmenes, hay alguien que sabe hacer búsquedas muy buenas en, en búsquedas muy eficientes en Internet, por ejemplo. Hay alguien que sabe citar, ¿no? En algún formato Vancouver, Harvard o APA, lo que sea, y sabe citar. Y entonces cada quien tiene una habilidad que va a poder destacar y que va a ayudar al equipo en su totalidad. Se busca que los conocimientos teóricos y prácticos que se esperan de parte del estudiante se adquieran mediante el desarrollo de ciertas habilidades. Va a surgir un líder seguramente, tienen que saber escucharse entre ellos, respetarse, sí dialogar, presentar diferentes propuestas, generar esta empatía para que el equipo salga adelante y tener en cuenta sobre todo la opinión de los otros. Esto es muy, muy interesante, muy importante para el desarrollo del trabajo en equipo. Y bueno, es especialmente útil, entonces les digo, en salones muy grandes. Una idea podría ser que nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando un curso en relaciones internacionales, a lo mejor una presentación de alguna feria, ¿no? Donde cada equipo va a representar un país, ¿no? Diferentes condiciones económicas, sociales, educativas, culturales. Y bueno, podemos poner, por ejemplo, noticias o notas importantes en la plataforma. Nosotros ponemos ahí los temas de actualidad, ¿no? El panorama político, y los estudiantes entonces se dividen en grupos, retoman estos materiales y de ahí tratan de estudiar y representar, digamos, presentar un caso de algún país, ¿no? De cómo es su educación y cómo han estado estancada la economía durante mucho tiempo, ¿sí? Y entonces entre ellos debaten y aprenden a respetar las ideas de los demás. Es otra propuesta en equipos que no necesariamente tienen que estar en el salón de clase. Pueden estar trabajando cada equipo en su modo, digamos, mediante comunicación por medio de WhatsApp o algo, presentando sus opiniones. La otra sería la rotación por estaciones, donde normalmente se puede dividir al grupo en estaciones por las que deben de pasar todos los estudiantes, ¿sí? Parece que Graciela quiere preguntar algo. Sí, una pregunta. Realmente lo que nosotros hacemos en el sistema modular, cuando los ponemos a trabajar en equipo, que se caracteriza el sistema modular por el aprendizaje colaborativo y cooperativo, esta parte de educación basada en equipos, ¿cuál es la diferencia con lo que nosotros hacemos actualmente? Pues que usamos ahora Y es que la hay. tecnologías, ¿sí? O sea, que utilizamos la plataforma, porque yo creo que antes de esto la gente no utilizaba Envía, por ejemplo, o no utilizaba, obviamente no sabía que existía Classroom, o hay cosas que se han hecho precisamente a raíz de esta pandemia, algunas herramientas. Trabajábamos en equipo, pero no usábamos tecnologías. Los mandábamos a investigar, a conseguir información, pero digamos, el trabajo en equipo había muchas desigualdades, había gente que trabajaba muy bien, que era empático, que era líder, y otros que no hacían absolutamente nada. La experiencia que tenemos actualmente en el trabajo en equipos a partir de la pandemia es que todos los equipos trabajan con cordialidad y respeto, ¿sí? Sí. Que no hay uno de ellos que diga no hizo nada. ¿Por qué? Porque ahora se ve, se refleja, ¿sí? El estudiante que no entra a las sesiones, el estudiante que no aporta nada, pues se ve inmediatamente. Entonces, yo la experiencia que he tenido ahora con mis trabajos de los equipos es que no hay un solo equipo que se queje. Antes yo tenía en la cuarta, quinta semana ya quejas de que no estaban a gusto con el equipo, que alguna persona no estaba trabajando, que otro no había ni siquiera respondido mensajes, o sea que se hacía el que no existía, ¿no? Y que a lo mejor mandaba un parrafito y decía, ahí está mi aporte. En esta situación actual, yo no he topado con yo les pregunto cada semana, ¿cómo va el equipo? ¿Cómo están trabajando? ¿Hay cooperación, hay colaboración, están trabajando? Sí, todos. No ha habido una sola queja de equipo. No sé si a los demás les haya pasado lo mismo, pero los equipos trabajan de manera muy coordinada, muy cordial, muy respetuosa, y todos aportan. Entonces yo creo que ha habido un cambio notable con respecto a la forma en que antes se comunicaban.
porque ahora no puede ser que antes mandaban muchos mensajes por la plataforma de Facebook, ¿no? Y pues no se sabía si habían visto o no el mensaje. Ahora ya todas las plataformas te dicen si ya leyeron tu mensaje, si ya lo vieron, si alguien está conectado en ese momento, ¿no? Entonces no hay forma de que digan, es que apagué el celular, es que me quedé sin batería. No, pues porque decía que estabas conectado, ¿sí? Y que eran las 2 de la mañana y seguías conectado. Entonces, como que no hay pretextos, ¿no? Entonces, efectivamente, sí se parece mucho al trabajo que hemos hecho durante mucho tiempo, pero ahora hay que adaptarlo a esta nueva circunstancia. En primera, que a lo mejor no todos los equipos van a poder estar presentes en el aula. A lo mejor yo voy a tener que trabajar con 2 en el salón y los otros 2 o 3 equipos van a tener que estar en otro espacio en la misma universidad, pueden ser, que es parte de la propuesta que hemos venido platicando. Tener dividido el grupo, pero haciendo diferentes tareas y rotando, como en esta propuesta de rotación por estaciones, ¿sí? En la cual, por ejemplo, en esta rotación por estaciones, que obviamente también implica el trabajo en equipo, cada equipo o cada grupo de estudiantes van a estar en todas las estaciones en algún momento, pero van a ir circulando, van a ir rotando, ¿sí? Y entonces en esta rotación por estaciones se divide al grupo diferentes estaciones que van a pasar, donde van a pasar cada uno de los estudiantes y van a estar nada más un tiempo breve, 10, 15 minutos, ¿sí? No importa el orden, porque todos van a pasar por todas las estaciones. En este caso, por ejemplo, la propuesta es que nosotros proponemos temas que impliquen dividir, que se pueda dividir bien el grupo y que no haya ningún inconveniente y que no tengas tú que estar repitiendo la misma información 3, 4 veces dependiendo del número de estaciones que tengas. Porque eso es lo que, por ejemplo, están intentando, lo que están pensando mucha gente. Dice, ¿voy a tener que dar la misma clase 2, 3 veces? No, van a ser diferentes los tiempos, diferentes los momentos, ¿no? Y entonces la idea es que cada una de las estaciones implique una forma de abordar la teoría, donde, por ejemplo, en este caso, estudiantes de trabajo social, donde una parte del grupo va a ver videos con entrevistas a personas en algún momento, en algún lado, o especialistas de algún tema. Otra estación va a ser estar leyendo periódicos o buscando información en la biblioteca, analizando gráficos y estadísticas. Y la otra parte, la última estación, es donde en la plataforma vamos a estar contestando un cuestionario que vamos a aplicar a los estudiantes y que puede ser incluso al día siguiente que les mandemos el cuestionario y ellos lo van a tener que contestar. Entonces esto implica diferentes momentos, diferentes actividades, pero al final cada estudiante, cada equipo va a pasar por las mismas estaciones. Y se parece mucho a esta última parte, que es la de los laboratorios rotativos, en la cual se trata de que el estudiante pueda estar viendo y haciendo diferentes actividades y todos van a hacer, digamos, lo mismo, pero en este caso se propone que en estos laboratorios rotativos una parte del grupo va a estar presente y la otra va a estar en modo virtual. Y bueno, puede ser que el profesor esté transmitiendo, ¿sí? Pero no va a estar, digamos, dando la clase, sino que van a estar viendo un video al mismo tiempo, tanto los que están en el salón como los que están en otro lugar. La única diferencia es que los foros de debate se va a dar uno en modo presencial y los otros se van a dar a lo mejor por medio de la plataforma o de diferentes formas en el mismo momento, puede ser, ¿sí? Y a lo mejor a la otra parte del grupo le va a tocar al siguiente día estar presente, pero tú no vas a estar dando clase. A lo mejor tú aprovechas un día para dar la clase, el contenido, los temas, y después aprovechas diferentes técnicas para tener al grupo haciendo las mismas cosas en diferentes momentos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, un curso de nutrición, estamos platicando, por ejemplo, sobre la cuestión de la obesidad, o también, por ejemplo, de las dietas de moda, ¿no? O de las dietas que imponen las youtubers, ¿no? Las influencers, ¿no? Y entonces, cómo estos consejos dietéticos, ¿no? De moda pueden causar algunos problemas. Y entonces ahí el debate va a ser, el debate disparador va a ser, ¿qué opinan ustedes de los consejos dietéticos que se dan en las revistas o en los sitios de YouTube, ¿no? Y entonces, bueno, el estudiante va a requerir en diferentes momentos adquirir información de diferentes formas, diferentes medios y aprender a evaluar las fuentes de información. Cuáles son confiables, cuáles son no confiables. Los consejos que se dan en YouTube muchas veces ponen incluso en peligro a la gente, ¿sí?
Ahora, una cosa que nos debe quedar bien claro es que vamos a tener que seguir formándonos. Vamos a tener que seguir tomando cursos para aprender cada vez más cosas. Y esto ya nos quedó bien claro, ¿sí? Antes de todo esto, difícilmente tomábamos un curso, ¿sí? Porque además nos da poquitos puntos, ¿no? Entonces no lo tomabas muy en cuenta. En cambio, ahora ya estamos conscientes de que tenemos que tomar cursos donde vamos a aprender cómo dirigir el grupo a distancia, cómo estar con el grupo presencial, qué modalidades hay, qué innovaciones hay con respecto a programas, cuáles son las necesidades y cómo podemos ir mejorando con esta formación continua. Y entonces, bueno, la idea es que ahora en los últimos 5 minutos que tenemos, yo les voy a dar una propuesta pedagógica, ¿sí? Y entonces aquí vamos a ver un concepto que a lo mejor ustedes ya hayan escuchado o ya hayan aplicado, o a lo mejor va a ser un concepto nuevo. Se llama tensigridad, ¿sí? Pensemos en una clase de física donde yo me acuerdo, por ejemplo, cómo nos daban en la misma facultad algunas gráficas, tenemos que interpretar algún experimento que realizábamos ahí en el salón con un plano inclinado, ¿no? Poníamos los vectores, las fuerzas, cómo todo esto nos ayudaba a entender algunas de las situaciones, de las cuestiones que tenían que ver con esas fórmulas tan complicadas de la física, ¿sí? Por ejemplo, las antiguas pirámides son un ejemplo de cómo se construían antes cosas monumentales con el poco conocimiento supuestamente que tenían los arquitectos o los que construían todos estos edificios en ese momento, que cada vez más nos sorprende, ¿no? Cómo se creaban estructuras en las cuales la base era muy grande y empezaban a apilar, ¿no? Y pues se construían pirámides. Hay gente que incluso que dice que las pirámides en México en realidad antes eran montañas. Bueno, eso quieren pensar, ¿no? Pero vemos cómo cada cultura construía hacía estas construcciones, ¿no? Las construcciones de las iglesias, por ejemplo, entre más alto, mejor, y entre más abierto el espacio hacia la parte alta, mejor, y esto implicó un conocimiento arquitectónico muy importante, ¿no? Los pilares de la tierra, en esta obra se ve, en este libro se ve esta gran lucha que hubo, como a la gente, no había arquitectos, no había albañiles, todos eran constructores y de acuerdo a lo que se dedicaban, ese era el apellido que tenían, Juan Constructor o Juan Albañil, ¿no? Y entonces, ¿cómo era esta construcción, ¿no? Una base y a partir de esa base ir construyendo, apilando hacia arriba. Y bueno, la tensigridad es precisamente lo contrario. En lugar de centrarse en una base sólida, las estructuras de tensigridad funcionan a través de la tensión, ¿sí? Y entonces esto tiene que ver supuestamente solamente con la arquitectura. Cómo construir un edificio que aunque se mueva, no colapse, ¿sí? Pero van a ver algo bien interesante. Esto tiene que ver también con la biología. El término tensibilidad surgió a partir de los trabajos de Buckminster Fuller, ¿sí? Buckminster Fuller fue el creador de las geodésicas, las carpas geodésicas. Años después, se descubrieron estructuras en chispas que salían de carbono de la soldadura que se hace en las partes metálicas, y se descubrió que había estructuras de carbono de 60 átomos de carbono. Y a estos, en honor a Buckminster Fuller, después de 20 años de que él había descrito estas estructuras desde el punto de vista arquitectónico, se descubren en estas estructuras de carbono y se le pone el nombre de fullerenos. Y los QFB seguramente saben sobre estos fullerenos. Y bueno, estas estructuras autotensantes compuestas por estructuras rígidas y cables, que es lo que él construyó, las carpas geodésicas, el Palacio de los Deportes aquí en México, muchas estructuras que hay a lo largo del mundo, utilizan esta tensibilidad. Esta tensibilidad mantiene la integridad de toda la estructura, pero con un peso muy pequeño comparado con las grandes estructuras a las cuales estábamos acostumbrados. Un ejemplo son estas carpas geodésicas, ¿no? Fuller pensaba que los trabajos de tensibilidad eran más naturales que los trabajos de mera compresión. Él pensaba que esto se iba a encontrar en muchos lugares y lo encontramos en los seres vivos, en el citoesqueleto, ¿sí? El citoesqueleto, bueno, debo de decir que el balón perfecto de fútbol es un fullereno, porque cómo se hacen los balones de fútbol, pues en dos planos, ¿no? Se juntan pentágonos y hexágonos de tal forma que cuando se unen, se cosen, forman una esfera, un balón perfecto, ¿sí? Es un fullereno. Bueno, por eso es que puse aquí un balón deformado por el choque con una cara, ¿no?
bueno, una cara deformada por el choque con un balón, encontramos este mismo principio de tensegridad en el citoesqueleto. Y entonces ya estoy juntando cuestiones arquitectónicas con cuestiones biológicas, ¿sí? Estas cuestiones arquitectónicas y biológicas tienen mucho que ver porque ¿qué es lo que intenta la célula en todo momento? Preservar el material genético, preservar el núcleo. Y entonces se ha observado en estos trabajos que hay, publicaciones muy variadas, cómo el núcleo se mantiene inalterado, se mantiene íntegro, ¿sí? A pesar de todos los movimientos o toda la compresión que se lleva a cabo en los tejidos entre las células. Y entonces tiene que ver con estos principios de tensegridad. Y entonces vamos a ver cómo, entonces ahora yo puedo integrar el conocimiento de lo biológico con lo arquitectónico y llevar a cabo propuestas creativas. Esto ya se ha hecho. Hay estas torres de aguja de Kenet están en muchos lugares. Son torres que no tienen ningún soporte, ningún poste que las sostenga, ¿sí? Están solamente hechas a base de hilos tensos, ¿no? Y de estructuras metálicas, de tubos, ¿sí? Fue diseñada para esta estructura en Washington, la Torre Needle. Es uno de los más emblemáticos de la tensibilidad. Snelson estudió de cerca con Mr. Fuller y desde entonces ha hecho una carrera haciendo obras de esta naturaleza, pero bueno, estos son, digamos, esculturas, ¿sí? Él utiliza tubos de aluminio que actúan en compresión y se sostienen mediante la tensión creada por cuerdas o cables de acero, ¿sí? Y no tiene ningún sustento, ninguna base, ni tampoco ningún poste que la sostenga. Cuando la ven desde abajo, pues ahí se ve, ¿no? La cruz de David, ¿no? Decenas de veces repetida, para crear esta estructura. Así se vería desde abajo. Esta estructura se mueve, ¿sí? Con el viento o con el impulso de una mano y mantiene su integridad, no colapsa, ¿sí? Y bueno, lo podemos ver, por ejemplo, en el Estadio Olímpico de Múnich. Frei Otto, recordando las tiendas de campaña de la Segunda Guerra Mundial, se pone a investigar, innova y propone una estructura de tracción, ¿sí? Que es esta estructura de los techos de este estadio, donde son ligeras, solamente tienen un poste de sostén, ¿no? Un poste de soporte que tensa toda la estructura y mantiene una cubierta que logra abarcar una superficie muy amplia. Esto es en el estado de Múnich, en el Estadio Olímpico, y se ve así desde adentro, ¿sí? Una estructura como, pues sí, o sea, totalmente transparente, que protege del viento, de la lluvia, que no le afectan los cambios climáticos y que resulta muy ligera a comparación de una estructura totalmente de cemento, ¿no? Y muy duradera. Aquí una foto, aquí me tomé una foto en la biosfera. Esta biosfera fue la esfera que presentó Canadá en la Feria de Estados Unidos en Nueva York en los años 70. Se incendió, estaba cubierta de acrílico, se incendió y bueno, la trasladaron, la rescataron y está en Quebec, está en Montreal, la ciudad de Montreal. Esta biosfera ahora es un museo del agua, es una cuestión ambientalista, pero es una esfera maravillosa, le llaman la biosfera, y está diseñada precisamente por Mr. Fuller, ¿sí? Fue con lo que se representó Canadá en la feria de Estados Unidos en los años 70. Y bueno, vean la maravilla, ¿no? Es una estructura igual, totalmente metálica, ligera, ¿sí? Que bueno, en esa ocasión se quemó como cualquier otra casa o construcción se quema. Pero hay puentes, ¿no? Este puente Curilpa, este puente que está construido a partir de solamente hilos de acero, estructuras que se tensan y parecen agujas, ¿no? Que están paradas sobre una superficie. Son mástiles de aluminio y cables de acero que logran una tracción con mucha ligereza, o sea, logran mantener todo el puente con un material muy ligero, ¿sí? Y si ustedes se fijan, no hay nada abajo, o sea, nada que lo sostenga, solamente los hilos tensando estos tubos de aluminio. Otra, bueno, en una estructura que disipa la tensión, el Disipan de Africa Wood, es tratar de reproducir esta fiesta que hay en Estados Unidos, ¿no? Del Burning Man, ¿sí? Hacerlo de una manera diferente y el proyecto pues lo completó de Venter y diseñaron una campaña de financiación para poder construir y es una estructura que se mantiene y que permite simular este Burning Man que llevan a cabo cada año en Estados Unidos. Se disipa
la energía. Es una estructura muy, muy ligera que permite disipar la tracción y permitir mantener estable la estructura. Estos han llegado a Marte, por ejemplo. La NASA ha mandado estas cosas que se cae la esfera, rebota y después este robot puede caminar en cualquier dirección, ¿sí? Solamente con un impulso mecánico en medio, ¿sí? Puede girar y puede trasladarse a cualquier superficie, ¿sí? Entonces igual es una basada en tensión. El Aeropuerto Internacional de Denver simula las estructuras de las casas de los indios americanos, ¿no? Y vean qué belleza, ¿no? Una estructura súper ligera, muy atractiva y que no implica más que tensión, ¿sí? En medio un poste, y que en realidad las Torres Gemelas fueron construidas de manera muy similar. Un poste central donde se hacían como planchas cada piso y era lo que mantenía las Torres Gemelas. Le dieron al centro y bueno, colapsaron, ¿no? Pero igual hubiera colapsado cualquier otra estructura. En este caso, bueno, esta es una estructura muy ligera, muy extensa, muy hermosa, muy vistosa, ¿no? Y bueno, quiero mostrarles un video. Voy a dejar de compartir esta para mostrarles nada más al final cómo se podría aterrizar un proyecto. Este proyecto se podría a lo mejor aterrizar en una propuesta muy creativa, en los salones de diseño y a lo mejor con cooperación de estudiantes que estén en ciencias biológicas estudiando sobre la estructura del citoesqueleto, ¿no? Podríamos integrar el conocimiento también la cuestión social de lo que implican las estructuras, lo que implican los costos y todo eso. Entonces podríamos estar haciendo un proyecto entre diferentes divisiones tratando de reproducir estas experiencias. Déjenme ver si puedo ahorita compartir el video. La construcción de una silla de tensibilidad. Y ya nada más con eso terminamos, 2 minutos más, y comenzamos con los comentarios. Espérenme, no está viéndose el video. Bueno, voy a entrar para compartir. Y en lo que esperamos a que funcione el video. Originalmente estaba en la presentación, pero ya les dije el problema que estamos teniendo actualmente aquí con el cambio de proveedor de internet. Y bueno, voy a intentar compartir el video ahorita que ya se active. No sé si mientras quieran hacer algún comentario, algo que quieran decir, nos va a tardar un poquito en proyectarse el video. Se los voy a poner de todos modos así como que en cámara rápida para que lo vean. Es un proyecto. ¿Cómo aterrizar una idea estudiando la cuestión de la tensibilidad, tanto el aspecto tecnológico, arquitectónico, biológico, y a lo mejor hasta los costos, viendo la parte de costos de construir este tipo de mobiliario, ¿no? Que implique algo novedoso, algo... A ver, déjame ver. De hecho, había alzado la mano el profesor Zarco y, bueno, también en este momento está la doctora Graciela alzando nuevamente la mano. Entonces, podemos tomar esas participaciones en lo que tenemos. No me digan que es Jorge Zarco. Me va a dar mucho gusto porque hemos estado muy preocupados porque pues, pasó por un episodio de salud muy, muy delicado, muy comprometido y me da mucho gusto si es que mi amigo Jorge. ¿Sí? A ver si está por ahí el profesor Zarco. Y si no, bueno, mientras podríamos escuchar a la doctora Graciela. A ver, no sé si ya lo empiezan a ver. Ya se está viendo. Bueno, entonces vamos a ver rápido el video y ya entramos directo a los comentarios e intervenciones. Bueno, aquí este señor, pues de pronto ve la propuesta, ¿no? de una silla, nos la muestra aquí desde el principio. Una silla que no tiene ningún soporte, ningún soporte con el suelo, digamos, ¿sí? Y entonces, bueno, empieza a construirla, pero pues obviamente construye al inicio una silla muy pequeñita. Bueno, ahí está, su sillita, la propone muy chiquita al inicio, y obviamente pues esta sillita que tiene el mismo principio, pues obviamente pues no lo va a sostener a él, ¿no? Pero entonces, bueno, se le ocurre hacer este mismo con materiales ya al tamaño, ¿no? Al tamaño ya de una silla. Vean cómo utiliza solamente la madera y los que se van a tensar.
Tiene solamente dos postes que van a servir como tensión, ¿sí? Pero de ahí en fuera, al final, ustedes van a ver cómo esta silla solamente tiene estos hilos que provocan la tensión, y al final solamente están sostenidos por hilos, ¿sí? Entonces aquí está el producto final. Vean, esta silla no tiene ningún contacto, digamos, directo con el suelo. Ahí va. Se pone hasta para poner su refresco ahí. Vean, no está tocando el suelo, son solamente hilos que están tensos. Y es el mismo principio que rige tanto al citoesqueleto como a las estructuras que ya vimos de tipos de esculturas y de estructuras, construcciones arquitectónicas, ¿no? Entonces ahí está, levanta los pies para que vean que efectivamente lo está sosteniendo la silla, y esta silla solamente se basa en el principio, este principio de tensibilidad, ¿sí? Entonces, ya nada más, lo último que les quiero comentar es esa manera de conclusión, es que tenemos que pensar ya en cambiar nuestra forma de trabajo. Déjenme apagar el video. Y bueno, ya nada más lo que quería yo comentar con ustedes era una conclusión que nos lleva a pensar de forma diferente, a salir, digamos, del cajón, la invitación a seguir formándonos, la invitación a seguir indagando, a seguir haciéndonos preguntas y no quedarnos en el cajón, sino salir del cajón para beneficio también de nuestros estudiantes. Y bueno, entonces, pues muchas gracias por su atención. Esta propuesta, digamos, podría ser que después nosotros la llevemos a algo práctico. Aquí una propuesta es, ¿por qué no trabajar desde el TIC con este tipo de propuestas donde incorporemos estudiantes de CIA, de estudiantes de sociales, estudiantes de biológicas en un proyecto? Y si esta la seguimos después, podríamos ir desarrollando ya proyectos en los cuales involucren a nuestros estudiantes como iniciadores a lo mejor de empresas pequeñas o de propuestas que lleven a cabo algún beneficio social también, ¿no? Y bueno, pues gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Joel Reyes. Muchísimas gracias por su excelente presentación. Creo que nos deja muchas cosas a pensar y sobre todo asociar con nuestras circunstancias conforme a nuestro modelo educativo, el sistema modular y nuestra práctica en estos tiempos. Entonces, frente a eso, yo me encantaría más bien escucharles a ustedes. Por favor, doctora Graciela, si usted gusta compartirnos, y enseguida Alex Asaola. Gracias, maestra Fernando. Pues yo me quedo no solo motivada, sino comprometida, porque finalmente este reto que debemos de asumir como compromiso para nuestra modalidad híbrida, pues yo propondría en lo posible y en la coordinación de docencia y al apoyo a las trayectorias académicas de los estudiantes y a educación continua de cada división, yo propondría que ustedes pudieran, una vez que se vea la disponibilidad del doctor Jorge Joel Reyes y de otros más que puedan participar, pero yo propondría que hubiera un seminario continuo que nos permitiera tener el apoyo, la retroalimentación, pues para mejorar nuestra docencia, para adecuarnos a nuestra docencia y que estos estudiantes pues les ayudemos de esta manera a superar su angustia de su regreso a clases. Certidumbre. Yo propondría esto, maestro Fernando Contreras, y a Joel y a todos los que estamos aquí. Gracias. Yo me Y Joel, pues felicidades. Muchas gracias, doctora. Siempre me deja sorprendida, Joel. Gratamente. Sí. Hay que decir. Bueno, muchas gracias. Ahora después de Alex Asaola, contestamos algo, doctora. Buenas tardes. Hola, Alex. Joel, pues siempre tus pláticas muy interesantes. Sin embargo, yo creo que todavía tenemos un problema
porque lo que tú nos explicaste hoy, yo creo que de una u otra manera, sin nuevas metodologías, sin nuevas técnicas, sin nuevos equipos, pues lo hemos estado llevando a cabo en la universidad desde hace muchos años. Tú lo que propones ahora es extrapolarlo a usar estas nuevas tecnologías de información. Pero déjame, si quisiera yo platicar, o sea, cuál ha sido un poquito mi experiencia y me voy a tomar un minutito para explicarlo. O sea, yo he estado dando desde el inicio que empezó esto, tanto en tronco divisional una vez y luego en la carrera. Y a mí siempre he tenido un poco el disgusto de no saber qué estoy haciendo. Sin embargo, déjame platicarte que hoy me di cuenta que estoy aplicando las mismas metodologías que tú no estás diciendo. O sea, durante las clases he llevado a cabo todo lo que es el aula invertida, pero no sabía que era aula invertida. He llevado a cabo la educación basada en proyectos, pero no sabía que era una educación basada en proyectos. Igual basada en problemas, no sabía. Estudios de caso igualmente. Educación basada en equipos, todo lo hemos llevado a cabo. Pero algo que yo desde el primer trimestre cuando terminó, tuvimos una reunión departamental y dije, oigan, vamos a discutir qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, porque yo siento que estoy haciendo las cosas mal. Y bueno, me regañaron porque no tenía una buena computadora, no tenía una buena cámara, pero no era el problema la computadora o la cámara, era el concepto de educación a distancia. Eso es lo que no hemos podido sistematizar. Y yo creo que ahorita es el momento de sistematizarlo. En la última revista de Cauce, o en la penúltima revista de Cauce, pues traté de escribir algo con unos compañeros sobre lo que estábamos haciendo, cómo lo estábamos trabajando, y básicamente era para ver si había alguien que nos retroalimentara. Hasta hoy lo veo retroalimentado, lo cual, pues bueno, agradezco mucho esta conferencia, pero también a lo mejor voy a decir algo que no está bien dicho, pero hemos rebasado a las autoridades. Sí. Las autoridades están preocupadísimas en llevar a cabo al pie de la letra los reglamentos, pero esta herramienta didáctica o las herramientas didácticas que estamos utilizando para trabajar en línea, la universidad está completamente rebasada. Gente como tú, otras gentes lo están llevando a cabo. A mí me gustaría que esto se sistematizara. ¿Por qué entré a este curso, que también es la otra? Y es un poco para los organizadores. Cuando lo vi, yo nada más vi un cartel que no decía nada. Tuve que preguntar a un exalumno que trabaja ahora y le dije, oye, ¿cuál es el tema? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son los profesores? Y cuando lo vi dije, bueno, ahora sí voy a ingresar. Pero es nada más una pequeña, muy pequeña ejemplo de lo que está sucediendo en la universidad. Y ahora vamos a regresar a un sistema híbrido, y un sistema híbrido complicado. Hoy me llegaron cómo vamos a estar trabajando en este sistema híbrido y resulta que tenemos aulas, ni siquiera están acondicionadas las aulas, no tenemos lo suficiente. Bueno, mira, sí están acondicionadas. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que no están listas para recibir a toda la gente. Y como no están listas para recibir a toda la gente, entonces vamos a tener que trabajar en lo presencial y en lo virtual o en línea. La pregunta es, ¿cómo le hago? ¿Sí? O sea, yo tengo un problema de incapacidad de tecnología y no sé cómo resolverlo. La verdad es que no sé ni cómo resolver esa incapacidad de tecnología. Y entonces yo creo que sería muy bueno que esta coordinación que está organizando esto también diera un curso de cómo resolver esos problemas que los hemos resuelto durante estos casi ya 2 años de manera particular.
Gracias y buenas tardes y muchas gracias. Y Joel, un abrazo muy fuerte. Una herramienta que me diste la vez pasada, no sabes cómo me ha servido. Gracias. Qué bueno, gracias. Fernanda, antes de que platiques tú, puedo contestar aquí, le voy a comentar algunas cosas a Alex y a todos los demás. Por favor, por favor. Efectivamente, quien ha tomado la batuta no solamente somos nosotros, también los estudiantes que han tenido que aceptar todo lo que si les mandas tareas, que si les mandas trabajos, han tenido que cargar con todo esto, ¿sí? Y yo creo que nosotros también hemos tenido que aceptar y afrontar todo esto porque quienes hemos soportado toda la institución, pues somos nosotros junto con los estudiantes, ¿no? Sí pusieron las herramientas, sí pusieron las tecnologías al alcance, pero yo creo que hay una cosa bien importante, lo que dice Fernández, Alex, la tecnología. O sea, a lo mejor teníamos una buena computadora en la casa y no la habíamos estado utilizando adecuadamente. A lo mejor tuvimos que comprar, yo por ejemplo tuve que comprar un cablezote de 15 metros para poder conectarme a internet porque se me caía la señal. A lo mejor hemos tenido que reponer, por ejemplo, en mi cubículo, pues tengo una computadora a la cual le tuve que adaptar una cámara y el micrófono. Pues yo lo sé hacer. ¿Qué pasa con la gente que no lo sabe hacer? Como dice Alex, necesitamos un equipo de personas que se dediquen a andar resolviéndonos estas situaciones, ¿sí? Que nos echen la mano, así como antes daban mantenimiento de que iban y cambiaban una lámpara o destapaban el baño. Necesitamos a alguien que también vaya a resolvernos estas situaciones. Pero además, asumimos muchas cosas, tanto las autoridades como nosotros mismos. Asumimos que todo el mundo tenía una computadora en su casa, que todo el mundo tenía conexión a internet, pero no sabíamos cómo, o sea, no sabíamos si el estudiante está compartiendo la computadora con sus hermanos, si más bien tiene un celular y cuánto tiene que pagar de datos, Sí. si nosotros mismos teníamos una computadora con cámara, porque antes no nos hacía falta, y entonces ahora, ¿qué hicimos? ¿No? Entonces yo creo que ese tipo de cosas que asumimos, ahora nos estamos dando el choque, el encontronazo con ello. Mis estudiantes, yo no les puedo exigir que conecten la cámara porque les gasta más datos. Y si están por datos, yo ya lo viví, estuvimos toda una semana, casi 10 días más bien, sin conexión a internet. Mi hija tomando clases, nosotros también igual con la necesidad de seguir dando clases, conectándonos como podíamos, contratando el servicio ese de teléfono de 15 pesos por 2 horas de internet, ¿no? Entonces fue terrible, lo vivimos. Estudiantes que han estado en situación de que me muestran la calle y corre un río por su calle porque están inundados y están diciendo, se me va a caer la señal en cualquier momento, profe, y chin, ya ni termina el mensaje porque se le cortó la señal, ¿sí? Entonces asumíamos que efectivamente todos tenían la herramienta y no es cierto. Hay gente que no tiene una computadora para su uso exclusivo, hay personas que no tienen un lugar donde estar tomando la clase o dando la clase, ¿sí? Han invadido el comedor, la cocina o el cuarto y lo han tomado, están tomando la clase abajo de la litera donde duermen, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de cosas son las que nos faltó abordar y que ahora tenemos la oportunidad de ir tomando más conciencia de ello. En qué condiciones están tomando la clase los estudiantes, cuáles son sus angustias ante el retorno, si van a regresar al salón y entonces cómo le van a hacer para trasladarse, si tienen que viajar en transporte público y exponerse a los contagios, ¿qué van a hacer? Entonces hay una incertidumbre, efectivamente están alumnos preguntando cómo se van a enterar de cómo van a regresar, a estar en clases presenciales, virtuales, mixtas, ¿cómo? ¿Sí? Y entonces efectivamente nosotros le tomamos el toro por los cuernos y rebasamos a todos, a las autoridades y a todo el mundo. Y a mí sí me gustaría, como lo hemos propuesto en otros cursos, vamos haciendo colectivo, vámonos viendo cada 15 días o cada que podamos a platicar sobre esto, nuestras experiencias, cómo lo resolvemos. Y hay otra cosa que a lo mejor que tiene que ver con un comercial. Todos nuestros equipos en este momento ya están obsoletos, los que tenemos en las salas de cómputo en la universidad. ¿Qué vamos a hacer? A mí me llegó una propaganda de Chrome, de Google, donde convierten todas las computadoras a Chrome. Y entonces obviamente ahí tenemos que utilizar toda la galería y cosas de Chrome que son totalmente compatibles con Microsoft, pero tendríamos que aprender a hacer eso a lo mejor porque ¿quién va a comprar, por ejemplo, en el tronco divisional 30 computadoras nuevas? No nos las van a dar. Y vamos a tener que trabajar con las 30 computadoras que tenemos ahí. ¿Cómo? A lo mejor vamos a tener que hacer uso de esta oferta de decir, te convierto todas Chrome y vas a usar toda la plataforma que tiene Google. No sé, algo vamos a tener que hacer.
Y pues gracias por sus comentarios, los saludos de Eli, mi estudiante, de Jorge Gil, de mi compadre Alfredo. Pues, muchas gracias y saludos a todos y seguimos. Yo me quedo aquí a platicar con ustedes lo que quieran. Muchas gracias, doctor Joel Reyes. Muchísimas gracias. Bueno, quiero decir primero que hace rato era el profesor Andrés Fierro quien había alzado la mano. Yo confundí con el profesor Sar. Andrés. Una disculpa por eso, era el profesor Fierro. Y bueno, también que hay una cantidad importante de comentarios y de preguntas en el chat. Y no quiero dejar de mencionar, retomando la propuesta de la doctora Graciela, en primera instancia, que me da pie para comentar otras cosas, pero por supuesto, doctora, fíjese que todo esto en realidad coincide con ciertos procesos que ha tenido también de desarrollo un poco de estructuras y de las circunstancias como nos han ido llevando a que haya un espacio como en el que ahora estamos, construido a partir de la coordinación de docencia y la oficina de tecnología e innovación educativa, que como saben ustedes, pues tiene unos pocos añitos y no están ustedes para saberlo, pero somos en realidad 4 personas quienes conformamos la oficina. Quiero decirles que no es un fenómeno ni siquiera de la UAM Xochimilco, ni de la UAM, ni de la Ciudad de México o del país. En general, en el mundo, frente al tsunami que significó la pandemia para todos los sistemas, las estructuras económicos, políticos, educativos, nos vimos rebasados en todos sentidos. Y hemos tratado de hacer lo mejor que hemos pedido, pero hemos sido rebasados. Entonces, lo que dicen ustedes es totalmente cierto y muy válido. ¿Quiénes han sido quienes han salido, quienes han sacado la casta, el amor a la camiseta y quienes realmente han podido, con las pocas, yo digo que les dijimos, aquí están los palos y las piedras y vámonos a la guerra. Básicamente, a lo mejor tratamos de hacer algunos mejores palos, hacer unas piedras más puntiagudas, qué sé yo, pero no mucho más, no mucho más, no alcanzamos a hacer mucho más. Sí les puedo enumerar alguna cantidad de recursos, incluyendo estos espacios justamente para construir comunidad. No digo que no se esté construyendo en otros espacios, no digo que no se haya hecho antes, pero esta es la idea justamente. Y entonces, vuelvo al punto, doctora Graciela, yo encantadísimo, le comento que estamos justamente en un proyecto de construir justamente lo que tendría que ser la formación docente, la actualización docente, pero esos espacios, como bien dice el doctor Joel, y perdonen que me extienda un poquito, ya termino, pero tendrían que ser tomados por los mismos docentes, es decir, más bien mediante la organización misma docente de la comunidad, tendrían que decirle a autoridades, me parece, exigir a las autoridades, ya nos estamos organizando, necesitamos de ustedes, por ejemplo, lo que acaba de decir el doctor, nosotros armamos y hacemos toda la consideración sobre nuestras metodologías, etcétera. Necesitamos los fierros, necesitamos las tecnologías, ¿no? Y vemos qué pasa con los presupuestos, lo que sea. Yo creo que sería una vía. Estamos en el proyecto de precisamente, como le digo, hacer toda una recuperación para hacer formación docente a nivel unidad. No está mal que haya, digamos, formación docente a nivel de las divisiones, de las coordinaciones, pero nos falta sinergia, nos falta este sentido de esta coligación, esta comunidad, esto que estamos tratando un poco de hacer. Entonces, bien dice el doctor Alex, efectivamente lidiamos con bastantes carencias y no es disculpa, hay muchas cosas por mejorar y sin duda se toma de la mejor manera se recibe de buen agrado y con la mejor intención de hacer algo mejor la vez siguiente, pero bueno, tiene que ver en muchos sentidos con esto.
yo les preguntaría a ustedes, recogiendo la inquietud y la propuesta que nos puso enfrente la doctora Graciela, ¿podríamos en este momento pensar que en el chat podemos decir, yo alzo la mano para hacer colectivo y hacer comunidad? ¿Podemos pensar en eso? Porque yo les quiero decir, luego sucede que nos falta eso, dar el paso al frente y no esperar, como dice el doctor Joel Reyes, a que vengamos otros. Pues no está mal, pero lo mejor es que surja de nosotras mismas, ¿no? Me parece que en ese sentido podemos construir de la mejor manera. Si damos ese paso al frente y realmente podemos darle seguimiento a un grupo que se forme para formarnos, conformarse para formarnos, yo creo que ahí hay una riqueza y una cosa que de esta sesión pueda detonar algo poderosísimo, que es justamente un aspecto ciudadano que además tratamos de formar en nuestras alumnas y alumnos. Entonces, qué mejor que predicar con el ejemplo en ese sentido, ¿no? Bueno, ya no me extiendo más, discúlpenme, nada más era para decir, podemos hacerlo, ustedes también tienen la palabra y pueden responder desde ese lado. Dejo el micrófono. No sé si todavía Andrés quiere participar y luego María, don Juan, ¿o qué hacemos? Buenas Andrés, tardes. Buenas tardes. Bueno, solamente serían 2 comentarios y 2 preguntas al ponente. Uno que tiene que ver con que haces mención de que los equipos funcionan muy bien, de que bajo este esquema hay más integración en los equipos. Bueno, eso es una percepción, pero la realidad es que son seres humanos y somos seres humanos y las expresiones se van a dar de una u otra forma y los equipos no funcionan como uno quisiera, aún en condiciones remotas. Si bien es cierto, lo que pasa es que hay códigos entre los jóvenes de no decir nada para no meterse en problemas entre ellos, ¿verdad? Se acusan de ellos se usa palabras muy fuertes entre ellos cuando alguien dice que no trabaja o que no cumple, ¿verdad? Entonces vamos, la forma como se expresa esa no participación es un poco diferente, pues somos humanos, el comportamiento es el mismo, solo cambian los matices, ¿no? Vamos, no es ideal esta situación. Y esto tiene que ver con el otro aspecto, que nuestra educación es presencial. Debería de ser presencial. Ante esta emergencia, tuvimos que virar de forma, pues, casi sin mirar nada más, cerrando los ojos y seguir corriendo para poder sobrevivir. Y se hizo esta cuestión con todas las cosas que ya se han dicho de los imprevistos, la falta de tecnología, desconocimientos, etcétera, ¿no? Y vamos, ahorita viene ya el intentar regresar. Y la pregunta es, ¿realmente tenemos esa infraestructura para la educación híbrida? ¿Existe? Por ejemplo, el espacio que a mí se me asignó no tiene internet, no tiene conexión a internet. No hay conexión a internet en ese espacio. Y la pregunta es, ¿cómo voy a poder trabajar de forma remota y presencial en esta situación mixta? Si es que hay una restricción del número de alumnos para que puedan entrar a esa aula. ¿Cómo lo voy a resolver? Ese es un problema serio. Puede que haya algunas aulas que sí tengan y como dijo el profesor anterior, es probable que no alcancen los espacios para todos los alumnos. Entonces, pareciera algo relativamente sencillo, pero es muy complejo y seguimos en la misma situación, en una incertidumbre. No hay certeza de nada, con todo respeto a la autoridad, o sea, no es decir, no hay una certeza de cómo vamos a regresar bien. Los jóvenes preguntan, ¿cómo vamos a regresar? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Voy a regresar a la Ciudad de México y voy a estar allá viviendo o no?
O sea, esas son preguntas permanentes. Que, vamos, si Así tú es. tienes confianza con los alumnos, te las hacen. Si no, no te preguntan nada, Ujú. ¿verdad? Sí. Y dos preguntas, Jorge. Una es, tú hablabas de que no se debe de que los cuestionarios ya no deben de, son obsoletos. Y yo pregunto, ¿qué sustituye a los cuestionarios? Ujú. El Esa es la proceso. primera pregunta. Ujú. Y Hemos la, propuesto diferentes formas, pero a ver, la otra pregunta y ahorita las contestamos. y la segunda son dos aspectos. Uno que tiene que ver con esta cosa que es una pregunta que tiene que ver con lo cotidiano y con los términos que se utilizan permanentemente actualmente. Hablaba sobre una carpa no sé si en Estados Unidos o en Canadá o en algún lugar, es una carpa que actualmente se usa como un museo ambiental. Sí. No me acuerdo ahorita el La nombre. biosfera en Montreal. Ándele. Y dices que esa carpa se hace para evitar los cambios climáticos. No, es un museo donde se llama la Pero no, conciencia pero sobre el tú cambio hiciste climático. una mención de que la cúpula se usaba para evitar los cambios climáticos. Entonces Bueno, yo pregunto, ¿qué cambios climáticos? no. Nomás es una pregunta, porque tú lo mencionaste, no por otra razón, porque me llamó la atención esa expresión. Ujú. Esas dos Es- preguntas nada más. el techo del estadio de Montreal, de Múnich, perdón, fue hecho para soportar los cambios climáticos. La que no aguantó un incendio fue la biosfera. Esa esfera en Montreal se incendió totalmente, se quemó todo el acrílico del que estaba hecho forrada más bien, y actualmente es un museo del agua, un museo ambientalista. Entonces, más bien yo creo que eso era lo que comenté, que era un museo llamando a la conciencia sobre el cambio climático. Y que los techos que se han hecho, por ejemplo, en el aeropuerto de Denver y en algunos otros lugares, son estructuras muy ligeras que sí aguantan, sí soportan. Tan solo nosotros, la estructura que se hizo en la cafetería tiene el mismo principio, ¿no? Son cuestiones de tensión que soportan, no es un techo de concreto o de cemento, ¿no? Sino que es un techo más ligero y que soporta bien el clima, ¿no? A eso me refería. Y con respecto a los cuestionarios, yo no digo que estén obsoletos, digo que deberíamos de cambiar, que el cuestionario nos sirva para orientar lo que va bien, lo que va mal, lo que falta, lo que tendríamos que atender, pero que no sea como una especie de, como una cuestión punitiva, que sea el único, que si no pasas estos 3 cuestionarios que son el examen, estás reprobado. No, que sean parte de todo, que evaluemos proceso, que evaluemos las actitudes, cómo entra el estudiante, cómo se va cambiando y cómo termina. Podríamos evaluarlo con diferentes instrumentos, pero sobre todo el revisar cómo llegan con nosotros y cómo el cambio que se efectúa en ellos, ¿sí? Que si son más, saben citar, que si son más empáticos, que si saben cómo clasificar la información, cosas así. Que no sea el todo, o sea, es que seguimos, de veras, hay gente que todavía se califica en base a cuestionarios y que no pasa los 3 cuestionarios de los 3 exámenes, está reprobado. Y bueno, y entonces, ¿dónde queda todo lo demás que nos comprometemos a revisar como sistema modular? Y en cualquier sistema, yo creo. Pero bueno, es más bien esto. No es que estén obsoletos los cuestionarios, sino que tendríamos que cambiar el sentido que le damos, el uso que le damos a esos cuestionarios, que sea más como para hacer más eficiente, más crítico el trabajo, lo que nos está fallando, lo que todavía falta, lo que hay que afianzar, ¿no? Más bien, a eso me Sí, refiero. permíteme Mientras, nada más dos cosas. uh-huh. Es que aquí hay un problema, que se confunde tiempo, condiciones meteorológicas con clima. Son dos cosas Sí, totalmente diferentes. claro. Lo que soporta esa estructura son los fenómenos meteorológicos, no el Uh-huh. clima. Porque Ajá. el clima es el promedio de los estados meteorológicos durante un periodo entre 30 y 50 años. Esa es la media. Entonces, el clima no se está soportando, se está soportando los factores meteorológicos. Meteorología. Bueno, gracias. O sea, por eso es que hay un problema de conceptualización científica
de decir el cambio climático, ¿no? El clima no cambia así de un día a otro, cambian las condiciones meteorológicas y eso es muy importante, ¿eh? Ok. Porque se utiliza de forma muy, a veces no correcta, pues, ¿no? Con todo Ajá. respeto, pues, y cada quien No, puede decir lo que quiera, pues, y como pero en decirlo de términos medio ambiente, ¿no? científicos, el término es, hay un tiempo atmosférico y hay un clima, el cual tiene ciertas características, ¿no? Factores meteorológicos. Muy bien. ¿Sí? Entonces, y vamos, John, y por último, en efecto, lo que se debe de evaluar son los criterios que se establecen en cada módulo. Y se dice que el alumno debe de aprobar al menos más del 50% del total de esos criterios, no solamente un cuestionario o un examen. Para eso están esas cuestiones, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, es un comentario, yo cada día pido una tarea, cada día cada semana dejo un cuestionario, hago prácticas, etcétera. El conjunto de todas esas actividades conforman la evaluación. Y puede haber alumnos que reprueben dos exámenes de 3 y aprueban, porque el promedio total les permite tener esa calificación aprobatoria. Eso Sí, yo había creo que que eso es lo que nos considerarlo. hace falta, acordar criterios, ¿no? Me parece Ok. muy bien, muy acertado, y eso es parte de lo que tendríamos que ir afianzando. Y estoy de acuerdo contigo, también el término medio ambiente, yo digo que está mal. Debe ser o el medio o el ambiente, pero no medio ambiente. Pero bueno, hay discusión sobre eso y estoy de acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Entonces, ahora sí escuchamos Don a la Juan. profesora Don Juan. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias, doctor Joel, por su presentación, me encantó. Y yo sí tengo una pregunta. Cuando usted nos estaba comentando la parte de los casos de estudio y todo lo que van haciendo con los estudiantes, mencionó algo que piden algunas competencias a los estudiantes. Entonces, sí me gustaría saber qué tipo de competencias les piden, puesto que hoy en día, para entrar a una empresa, piden cierto tipo de competencias para que tengan los trabajadores, les hacen ciertos exámenes psicométricos para que puedan entrar. Y por otro lado, se habla de varias cosas, su currículo es muy vasto, y a mí sí me gustaría que pudiésemos en el sistema modular, y así se hizo el sistema modular de una manera interdisciplinaria y con mucha sinergia. Y creo que mucho de eso se ha perdido al día de hoy, sobre todo con los profesores nuevos y con los profesores temporales, que más bien habría que irlos capacitando y nosotros mismos, que tenemos ya varios años, pues también seguirnos capacitando. Por eso están sugiriendo un grupo donde podemos aprender de todo y de arquitectura, aunque sea de matemáticas, de sociología, aunque no sea de sociología, de biología, de química, de medicina, de veterinaria, de todos estos temas que hemos tenido en los webinarios que me han parecido con mucha riqueza. Pero sí me llama la atención la parte de las competencias y sí me gustaría que nos comentara un poquito más acerca de eso. Gracias. Bueno, de hecho, digamos que en el sistema modular hay mucha discusión a partir de mucho tiempo de publicaciones incluso sobre la enseñanza basada en competencias. Ha habido incluso por ahí Lilia Benavides y un equipo publicó un libro sobre cómo se pueden adaptar las competencias a la enseñanza modular. Y bueno, más bien yo creo que son esas capacidades, ¿no? Que nos hacen falta, la capacidad de aprendizaje, evaluar, por ejemplo, un caso te puede ayudar a evaluar este tipo de actividades, de actitudes, por ejemplo, la responsabilidad con respecto a los tiempos de entrega, la comunicación que se da entre los estudiantes y cómo ellos establecen la presentación de los casos, las posibles soluciones en el debate, el trabajo, la capacidad de trabajo en equipo, y que esas competencias incluso han cambiado, o sea, han ido cambiando con respecto a la nueva situación en la cual nos estamos enfrentando. Por ejemplo, esta flexibilidad de adaptación al cambio no estaba tan valorado y tan considerado como ahora, por ejemplo, ¿no? La iniciativa que tienen algunos estudiantes para hacer más allá de lo que tú les estás pidiendo.
Sí, hay algunos que tú les pides tal cosa y dicen, oiga, pero además incluye esto y esto. Eso es parte de esas competencias que también tendríamos que estar valorando y que se pueden valorar con el análisis de casos, ¿no? La toma de decisiones con respecto a los diagnósticos o a las posibles soluciones que se pueden plantear en el análisis de casos. Y bueno, la creatividad, la innovación, son muchas. O sea, hay todo un listado. Ya, si la gente que se especializa en la cuestión de las competencias seguramente tiene ya todo un listado. Yo escribí un libro de biología para bachillerato, lo hicieron para competencias, y pues me tuvieron que dar todo un curso de competencias porque yo no las había implementado, y mucho menos en la elaboración de un texto, ¿no? Y entonces el libro llevó un proceso de edición muy extenso, porque ya había hecho un tipo de material que a la mera hora el editor me dice, es que esto, ¿dónde están las competencias? Y ahí me pusieron a trabajar como medio año para tratar de sacar ese libro, ¿no? Y entonces yo creo que este tipo de, como nos está comentando también José Luis Moreno, ¿no? No solamente evaluar desde el punto de vista formativo, también las evaluaciones sumativas, como lo ha comentado Gustavo Ruiz, son muy importantes. Pero yo creo que en el sistema modular, aunque estemos renuentes a aceptar la cuestión de las competencias, pues sí evaluamos capacidades, habilidades, y les podríamos llamar incluso a lo mejor competencias, pero a lo mejor me van a regañar por ahí algunos de los creadores del sistema modular, porque sí hay mucha reticencia a aceptar que nosotros podamos aceptar o enseñar por medio de competencias. Yo creo que el mercado y la situación actual lo exige, ¿sí? Y yo creo que sí tendríamos que ir analizando más a fondo la utilidad de la evaluación de competencias, aunque muchos dicen que ya está rebasado. Más bien yo creo que lo que se van a ir adaptando todas estas capacidades, habilidades, competencias, como le queramos llamar, a las situaciones actuales. Así como yo les decía, en las 10 primeras que eran evaluadas antes de la pandemia, ¿sí? Figuraba la cuestión de la empatía y la adaptación, el trabajo en equipos en los últimos lugares o incluso lugares abajo de las 10, y ahora están entre las primeras, ¿sí? Entonces ese tipo de habilidades y competencias pues han ido cambiando y tendrían que ir cambiando de acuerdo a las nuevas necesidades. Lo que sí es un hecho es que siempre que hacemos esta pregunta, la gente dice, pues es que no sabemos cómo va a ser el futuro. Y entonces, ¿cómo es que podemos enseñarle al estudiante a adaptarse a ese futuro? Pues yo creo que precisamente estas competencias, habilidades son las que podrían ayudarle al estudiante a adaptarse a los cambios, y mal que bien lo han hecho, y mal que bien lo hemos hecho también nosotros, ¿no? Nos hemos adaptado a toda esta situación, y yo creo que hemos demostrado ahí pues competencias, ¿no? Entonces, sí, o sea, digamos, para no caer en la cuestión tan extensa de decir cuáles son las competencias, yo creo que esas son las habilidades, las competencias que se pueden analizar con un trabajo basado en casos. Yo, por ejemplo, le presento los casos a mis estudiantes y espero que ellos desarrollen ese tipo de habilidades, ese tipo de competencias. No quedan explícitas, ¿sí? A lo mejor en los objetivos o cuando les explicas tú el trabajo, quedan ahí algunas, ¿no? Pero no les dices todas porque no hay tiempo para explicarles la actividad, pero en la actividad misma tú te das cuenta de cómo están desarrollando estas competencias al mismo tiempo. ¿Sí? Y gracias por tus preguntas. Sí, muchas gracias. ¿Y nos podría compartir ese libro y el otro que habla de las competencias? Porque fíjese que yo tengo 3 certificaciones como coach. Mi profesión es de actuaria, doy clases de matemáticas en el taller del área de matemáticas, y también tengo una maestría en ingeniería en sistemas, ¿no? Pero sí me interesa lo de las competencias porque yo me certifiqué, pero nos dicen como coach qué tipo de competencias, y sí me queda claro que en la UAM es muy renuente, porque yo traté de abrir el diplomado en competencias, el diplomado de coach, o sea, habilidad en competencias, pero pues me costó más de un año en que lo aceptara la división, y una vez que lo aceptaron, fue mucho problema en que si los alumnos lo aceptaban o no. Y sí es mucha polémica, me queda muy claro, pero sí creo que igual no le llamamos competencias, le podemos llamar habilidades, que es cierto, como bien dice usted, se va desarrollando los alumnos y nosotros como profesores nos vamos dando cuenta. Yo de hecho les hago hacer un contrato a los equipos donde les digo que pongan cada uno sus habilidades
qué es lo que van a aportar a cada uno de los equipos, qué habilidades tienen que van a aportar a los equipos. Y eso ha ayudado muchísimo para poder trabajar en el sistema modular con equipos. Entonces, por eso es que yo aplaudo lo de las habilidades o de las competencias, y por eso me llamó la atención, porque dije, wow, es la primera vez que escucho a alguien hablar de esto aquí abiertamente en un foro, ¿no? Por eso me encantó esa parte. Y ojalá nos pueda, por favor, dar esos libros o esa... La bibliografía. Exacto, por favor. Sí, claro, sí. Bueno, yo Muchas te hago gracias. llegar a Fer y él tiene los correos, creo, de la gente, ¿no? Se lo podrías mandar a los demás. Sí, de hecho, doctor, la idea es que estos recursos, por ejemplo, el documento que es muy interesante, me parece muy relevante, de expandir la universidad más allá de la enseñanza remota, ya está habilitado en la parte de recursos del Bueno. portal docente, pero tiene usted otros varios que nos presumió que son serán muy ricos para enriquecer Claro. aquí el bagaje de nuestros docentes. Estamos llegando al final de la sesión. Hay varias preguntas, hay varios comentarios esta sesión, como pueden ver, dio para mucho. En realidad, todas las sesiones, pero esta sesión además suscitó intercambios que son muy pertinentes, que son muy importantes. Me parece muy bueno que hablemos de lo que necesitamos hablar. Me parece muy bueno y muy necesario que también, como se vio en el chat, a partir de la propuesta de la doctora Graciela y pues también con el impulso que ha estado dando usted, doctor, hay gente que está dispuesta a armar esta comunidad de aprendizaje, esta comunidad que puede de lo mismo tener intercambios, espacios, digamos, en vía, digamos, se puede hacer algo y ustedes decidirán para dónde, porque finalmente hay muchas posibilidades, ¿eh? De aquí se pueden armar iniciativas bien concretas de propuestas de formación docente, pero también una cosa que nos falta, porque nos faltan de repente dientes, es esta parte de tener personas que puedan estar, como es el caso suyo, doctor, como es el caso del doctor Gustavo Ruslán, como es el caso de todos nuestros, bueno, va a estar el viernes, como ustedes saben, el doctor Paoli, también, en fin, podemos aportar desde lo que tenemos y que es bastante rico y es sumamente potente. No tenemos que saber todos de todo, como ya muy bien también lo mencionó la doctora, pero sí sería buenísimo que pudiéramos aportar desde donde tenemos. Hay una cosa que no quiero dejar de mencionar ya por último, finalmente de nuestros docentes con más tiempo, tenemos que seguir abrevando de las bases y de las cuestiones fundamentales, sobre todo quizá metodológicas, no solamente, pero quizá de los jóvenes, de esos docentes temporales, por el contrario, necesitan trabajar esas bases, reconocer, embeberse de todo estos fundamentos, y ellos nos pueden dar muchas cosas sobre cuestiones tecnológicas. Finalmente, esta comunidad de aprendizaje puede tener una riqueza pues insospechada, me parece. Entonces, todavía recibiendo sus mensajes. No sé si guste concluir, querido doctor, con algún comentario. Pues mira, yo creo que parte de esto surge a partir de nosotros desde hace mucho tiempo, antes de que yo me fuera del país, y regreso y en algunos lados ya se tomó y nos ganaron la cuestión de la mentoría. Tenemos profesores que nos resistimos a jubilarnos porque no vamos a obtener lo que tenemos de ingreso actualmente, pero además por otra cosa, porque queremos seguir en la universidad, ¿sí? Y entonces yo digo, a lo mejor, en lugar de tener, no sé, a lo mejor el módulo cada trimestre durante todo el año, a lo mejor nos podrían descargar un trimestre a los viejitos, yo me anoto entre ellos, y tener a varios profesores con nosotros trabajando al mismo tiempo, acudiendo a sus clases, a lo mejor si nos invitan y tomando notas, diciéndole, mira, a lo mejor esto. Yo ya les he dicho, mis materiales yo los pongo a disposición de quien quiera. O sea, si alguien me dice y me manda un correo y si vamos a tener un sitio en envía o algo para compartir materiales,
los casos y todo lo que yo uso, lo puedo compartir. O sea, no tiene por qué ser así como secreto de Estado, ¿no? Yo creo que lo podemos compartir y decir, esto está a disposición, úsenlo, y después me dicen qué les pareció, si les gustó, adáptenlo a su enseñanza, a su módulo, lo que quieran, ¿no? Y entonces, bueno, lo que hicimos hoy fue una propuesta. Esa a lo mejor alguien la toma, alguien de diseño, y después nos platica qué tal le funcionó, ¿no? O sea, yo creo que podríamos hacer empatías, hacer grupo, hacer equipos, y me parece que es lo más deseable. O sea, durante mucho tiempo estuvimos alejados unos de los otros, no hicimos academia, no hicimos colectivo, no nos reuníamos ni siquiera para tomar un café, ¿sí? Y ahora nos hemos estado viendo, no de cara a cara, pero sí de carita en carita, ¿no? Y yo creo que podríamos aprovechar esta oportunidad a gente, por ejemplo, como al mismo Jorge León que está aquí, a Ángel, que yo quiero conocerlo en persona, a Andrés, a Marisa, que durante mucho tiempo nos veíamos nada más así de pasadita y nos saludábamos. Pues vámonos reuniendo, vámonos juntando, ¿no? Y que no nos esperemos a que ya nos vayamos o de la escuela o de este mundo a poder hacer algo, ¿no? Yo creo que sería muy importante que podamos hacer grupo, hacer colectivo. Y entonces la invitación es esa, que no dejemos de tener inquietudes, de ayudarnos unos a otros, de convertirnos en compañeros en esta idea, ¿no? De que todos tenemos que aprender, seguir aprendiendo. Y si alguien sabe usar Kahoot, pues que me enseñe a usar Kahoot. Que si alguien sabe usar programas de edición de video, pues que nos veamos un día y a lo mejor 2 o 3 y nos enseña cómo hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que ese tipo de cosas son lo que debe de prevalecer, el seguir aprendiendo y seguir compartiendo. Y pues muchas gracias a todos, me dio mucho gusto volver a ver a algunos de ustedes, a ver a mi gente querida también. Entonces, pues yo les agradezco su atención. Al contrario, muchísimas gracias, querido doctor Joel Reyes. Pues y muchísimas gracias también a ustedes que estuvieron atendiendo esta sesión y que, bueno, esperamos se haya quedado algo interesante. Yo creo que sobre todo quedaron muchas preguntas, quedaron muchas inquietudes, y eso es lo más rico, más que, bueno, por supuesto, buenas respuestas también tuvimos, y de nuevo, gracias, Joel. Pero, bueno, pues toda esta sesión da para mucho, y creo que esta semilla va para más, para mucho más. Y quiero también decirle a mi amiga Edith Ariza que no deje de invitarme. Me invitan, uno dice, ¿por qué te invitan a eventos de matemáticas? Pues yo tampoco sé, pero me da mucho gusto, y me da mucho gusto seguir siendo invitado a los eventos que ellos organizan, de CAMAT, del Cuerpo Académico de Matemáticas Aplicadas a la... ¿Cómo es CAMAT? Es aplicado Cuerpo académico aplicado a las ciencias sociales. Ah, bueno, eso me da mucho gusto. La verdad es que cada que me invitan yo gustoso voy, aunque me retrase un poquito en la entrega de la ponencia y lo que sea, pero les agradezco muchísimo el que nos permitan tener foros en diferentes lugares, y qué bueno, y seguimos. Sí. O sea, donde me inviten yo voy. Vamos a socializar todos nuestros eventos porque hay una parte precisamente de didáctica y hay algunos que apuntan a didáctica de las matemáticas, pero ya ven que la didáctica son temas generales. Como nos decía María Don Juan, ¿no? Que están en matemáticas, precisamente ella. Sí. Gusto a todos en escucharlos porque aprendemos bastante de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que pasen muy buena tarde. Y gracias a todos. Hasta el viernes con el... Gracias, el viernes nos vemos con Toño. Muchas gracias. Muchas gracias. Con el doctor Pauli. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego a todos. Saludos. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Alfredo, hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, maestro Fernando. Hasta luego, Joel. Bye. Hasta luego. Gracias.